En este episodio me acompaña José Fernando Gómez de Natura Futura, una oficina de diseño con base en Babahoyo, una pequeña ciudad donde ha diseñado y construido muy buena arquitectura. José Fernando nos habla de cómo inició su proyecto, sus ideales y valores, el pensar siempre la arquitectura desde el territorio, y cerramos con sus procesos. Acompáñame en esta interesante conversación. Vamos. 3A se especializa en hacer pérgolas de aluminio maderado y espacios ideales para compartir. Visita su showroom en Tumbaco para diseñar el tuyo. Gracias 3A por patrocinar este episodio. Bienvenido José Fernando, gracias por tu tiempo, por aceptarnos la invitación. Es un gusto conocerte, mi hermano, y nos gusta comenzar con una presentación. Para la gente que no te conoce, a pesar de que en el medio arquitectónico eres muy conocido, para la gente que no te conoce, ¿cómo te presentas, Fernando? Bueno, soy José Gómez, soy de Babahoyo, una ciudad pequeña que gira alrededor de Guayaquil, de la gran metrópolis. Nací aquí, cerraba las calles para jugar pelota. Y nada, antes de un arquitecto soy un ciudadano muy interesado en la ciudad, muy inquieto en sus dinámicas. Y más que nada ir aprendiendo desde el territorio nuevas formas de ver la arquitectura. Me parece interesante que nos menciones que antes de arquitecto eres un ciudadano, porque desde ahí veo como tu forma de proyectar. Tú hablabas como de desvirtuar al arquitecto, ¿no? De que el arquitecto tiene como que de desvirtuarse. Está entre tus intereses, más que ser un arquitecto, servir. Sí, sabes que, a ver, lo que pasa es que desde que estamos en la universidad es como una especie de que, como cuando eres un niñito chiquito que te van moldeando y el sistema te va direccionando hacia dónde se tiene que ir, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que uno de los errores de la academia es eso, de tratar de moldearnos hacia un contexto que no es el real. Claro. Moldearnos hacia unas realidades alternas que a lo mejor nunca van a pasar, con comparaciones de Europa o Estados Unidos o cosas que creemos que puede ser el ideal de nuestra forma de habitar. Sí. Pero cuando tú vas entendiendo de que por ahí no va la cosa, creo que tú pones los pies sobre la tierra y comienzas a generar el lado sensible de la observación. Y cuando tú comienzas a observar desde otro punto de vista las cosas, la realidad, la ciudad, las personas, ya comienzas a tener otro tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje de lo tradicional, de lo que funcionaba, de la artesanía, del contacto más local del humano, ¿no? Exacto, y creo que esos aprendizajes son importantes, ¿no? No ver a la arquitectura como algo vernáculo, porque creo que, no sé si decirle vernáculo a lo que haces, pero más bien yo veo una arquitectura con mucho sentido común, la que tú haces. Sí, más que nada es entender cuáles son los procesos de lo que tenemos aquí a la mano, qué es lo que hay aquí en la ciudad, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso porque siempre creo que deberíamos cuestionarnos todo, porque a la vez no sabemos realmente qué pasa afuera, no sabemos qué está pasando en otros territorios, pero sí tenemos una realidad palpable de lo que pasa aquí en Babahoyo, por ejemplo, en esta ciudad. Y el tema de poder cuestionarse todo y poder decir, ok, las cosas pueden ser diferentes, teniendo rasgos de lo tradicional, de nuestra cultura, pero trabajando con la tecnología actual, sí. Creo que ahí viene el entender de que hay formas de no desvirtuarse de lo que siempre hemos tenido nosotros, sí. Con formas, ni con colores, ni que sí, sino de trabajar a partir de la materia, lo que tenemos en la mano, en la ciudad, en lo que siempre hemos tenido, pero darle otra forma, darle otra mirada, ¿no? Sí, con el Mate, ¿no? Nuestro operador de cámara, conversábamos que desde este segmento queremos ser críticos a todo, ¿no? O sea, no es como que vamos a echar flores siempre a todos. Y veíamos como que hay un tipo de arquitectura que yo le califiqué alguna vez como de desechable, de desechable. No en el mal sentido, ¿no? Sino era una arquitectura que va a tener un tiempo de vida útil corto, que no tiene el hormigón.
Y es algo que he visto que está, no quiero decirle que poniéndose de moda, porque no se está poniendo de moda. No. Y viendo lo que tú haces acá, se me hace a mí coherente, ¿no? Que esta arquitectura aquí es coherente, o sea, en Babahoyo es coherente. No quiero como decir que esta es la fórmula correcta, porque yo creo que los arquitectos no deberíamos ser de fórmulas. O sea, la arquitectura, por ejemplo, introspectiva no debería como que funcionar o ser una fórmula que funcione en todos lados. Claro. Tampoco esta arquitectura que es sostenible, digámosle, no sé cómo llamarle bien a esta arquitectura que a veces es de madera, muy de lo tectónico, no sé cómo calificarle. Pero yo creo que lo que tú haces acá en Babahoyo tiene su sustento y su validez, porque así se construía en las ciudades de acá. Entonces, los artesanos tienen esa sabiduría de cómo construir con la madera, la lógica de las celosías, de lo que justamente hablábamos, tiene mucho sentido. ¿Cómo llegaste a estas conclusiones tú, José? A ver, es un poco peligroso, Alejo, trabajar y ver y poner en mesa el tema de la moda. Sí. O de las tendencias. Exacto. Porque cuando hablamos de algo que está en moda, quiere decir de que está en moda por lo que está pasando ahorita a nivel de más media, de decir, ok, eso es lo correcto o eso es lo que se debe hacer, solamente porque hay unos likes o porque hay una aceptación a nivel nacional o global. Eso es muy peligroso, Sí. porque lo que nosotros tratamos de ver es no una arquitectura ni siquiera que permanezca en el tiempo, sino una arquitectura que realmente responda a un problema real de la persona que lo va a habitar y generar una arquitectura de manifiesto, de decir, ok, las cosas pueden ser diferentes con lo que tenemos a la mano. Sí. Porque el problema es que siempre estamos buscando ser lo que no somos desde afuera. Sí, desde afuera se construyen a Lucobón y gasto millones de dólares y quiero también tenerlo a mí, quiero parecerme que tengo estatus. El problema es eso, el problema es que no entendemos de que, no quiero hablar ni siquiera de la buena arquitectura, sino de la arquitectura coherente, de ver, ok, si tenemos un ladrillo, perfecto, no vamos a hacer unas paredes de ladrillo como normalmente las hacen, podemos buscar nuevas formas de hacer esas paredes y con eso podemos trabajar un diseño que nos ayude a seguir explorando y a seguir construyendo nuevas atmósferas desde la exploración, desde la investigación, desde la experimentación. Y para nosotros va mucho más allá de entender una fórmula ya establecida, Sí. sino de poder hacer, ni siquiera innovación, porque ya está todo creado, sino hacer o poner en evidencia las posibilidades que nos puede ofrecer cada cosa. Y yo creo que si entendemos eso y estamos claros con eso, tú no vas a buscar a ver qué tipo de arquitectura le pertenece aquí o qué estilo, o qué es esto, no. Vas a ser coherente con las necesidades tenemos un clima distinto, Sí. tenemos una forma de cultura distinta, tú sabes que el río es parte de nosotros desde chiquitos, desde la ciudad, es decir, estamos muy en contacto con lo natural, Sí. con el agua, con la naturaleza, y poder desvirtuarnos a esas realidades es como que cuestionable, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente. Hablando un poquito de lo artesanal, sabemos que lo artesanal es un poco más costoso, ¿no es cierto? Pero ¿por qué vale la pena, José Fernando? A ver, es más costoso porque la industrialización Sí. ganó terreno hace años. Sí, Y la industrialización como mismo dice la industria, puede generar en masa muchísimas cosas que puede hacer lo más económico. sí, Pero no quiere decir que eso esté bien. ¿Por qué? Porque sabemos los daños que está pasando y por culpa, no quiero decir por culpa, ok, por el tema de toda la industrialización de lo que ha pasado en el mundo, es que casi estamos destruyendo ya el planeta de una forma acelerada. sí. Entonces, sabemos que la arquitectura, siendo coherente, no va a salvar el planeta ya. Pero sí es importante reconocer qué tan mal hemos hecho nosotros. Y nosotros, cuando digo nosotros, es desde que comenzamos a entender de que las masas, o en este caso la industrialización, era el camino. Yo creo que ahí comenzó el error. Y eso lo podemos vivir en nuestras ciudades metropolitanas, en nuestras ciudades pequeñas que estamos construyendo desde la política
construcciones en serie, llenándolo todo en muro, Sí. que hacemos de que se pierde un poco la idea de la generación barrial, la conectividad. Sabemos que la división trae más división, pero si no entendemos eso de nuestras políticas públicas, uno como arquitecto que trabaja con cosas puntuales como acupuntura, es difícil poder irnos contra la corriente, ¿no? Entonces, por eso es que ya debemos de cambiar un poco el modelo de pensar de que solamente podemos actuar solos y involucrarnos mucho más en los procesos políticos, porque creemos de que si queremos generar nuevas visiones a partir de una parte un poco más urbana, prácticamente podemos hacer buena conectividad y poderlo pensar en un futuro y no decirle no, a eso no porque no me interesa. Pero si decimos no me interesa, eso también es poco desligarse a no me interesa lo que pase con los otros, solamente me interesa lo que hago yo, ¿no? Justamente esa parte también quería topar. Esto tiene que ver un poco con el sector público también, ¿no? El tema de la apropiación. Tú hablas mucho de apropiarse del espacio, ¿verdad? Y me parece algo bien y algo que ha funcionado bien en la mayoría de los proyectos que tienes. Pero ¿a qué le podemos decir que está bien apropiado y que está mal? Porque muchas veces el primer impulso de los seres humanos es apropiarse, pero necesito una habitación más y pucha, me tomo la línea de fábrica o cosas así. En tu opinión, ¿qué crees que sea lo correcto al apropiarse? Yo creo que cuando hablamos de apropiación, no creo que hablemos de apropiación al espacio, sino más bien apropiación al proceso. Ya. Si tú comienzas a entender desde que comienzas a generar los primeros líneas y trazos arquitectónicos, si la persona con la que le vas tú a trabajar esa realidad o las comunidades con las que tú vas a trabajar esto están involucradas desde el principio, desde alguna u otra forma, creo que los procesos se lo van a tomar muy suyos. Ya. Y ya el resultado ya no es de que esperar a ver si se lo apropian o no, ya el resultado está ni siquiera cuestionado, es decir, ya eso, creo que ahí empieza la verdadera arquitectura, porque a veces pensamos que la buena arquitectura o la verdadera arquitectura está en el render, en cómo se ve y todo, pero la verdad es que para mí no está ahí, está qué pasa después de que ya esa arquitectura o ese proyecto está entregado. Claro. Ahí Sí. verdaderamente comienza a ver si realmente da fruto. Es como una pastilla al final. Oye, y tienes toda la razón, ¿no? A veces, o bueno, no quiero hablar como mal de nadie, pero me imagino que hay arquitectos que proyectan como para que se vea bien en la revista, ¿no? Pero la arquitectura, se olvidan de que la arquitectura es para vivirse. Claro. Y no va a estar como salió en la revista Claro. desde un principio, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a ver, siempre vemos a la arquitectura como un producto, al final un producto que se pueda fotografiar, que se pueda publicar, que se pueda ver, pero yo creo que eso es consecuencial. Ya. Siempre, claro, parte de nuestro trabajo es ya estar ordenados, de que si ahí hacemos un proyecto hay que documentarlo, hay que trabajar con unos buenos dibujos que comuniquen el mensaje y al final se documente también con buena fotografía, buen texto, porque creemos que nuestro trabajo como arquitecto, eso es parte del proceso de proyección. Ya no es que sí, que voy a hacerlo para esto, no, ya es una cosa en la cual es importante de que si proyectamos y queremos dar un mensaje para poder ver en qué se puede aportar, Sí. para que esa aportación pueda generarse una red y podamos seguir creciendo, yo creo que va por ahí el tema de la documentación y la exposición de la arquitectura. Pero cuando vemos a la arquitectura desde una vista, de una exposición meramente formal o meramente de impacto, yo creo que ahí estamos mal. Yo creo que sí, hay que quitarnos un poquito el ego. Hablaba con Pablo Iturralde, diseñador gráfico que te comentaba, y él nos decía que él está totalmente en contra de estos egos, de las cosas que se hacen solamente para publicar, que siempre habría que empezar a pensar primero desde
desde la función, desde que esto funcione y que le sirva a alguien, o sea, algo como lo que estoy haciendo, o sea, despojarnos un poco Claro, sí, del ego, despojar. desvirtuar al arquitecto. Sí, 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 total. Yo por eso digo, siempre va a ser de consecuencia. A veces nos llaman mucho de muchos lados, oye, para publicar este proyecto que está interesante, tal. Pero al final es una consecuencia porque la persona que quieren publicar están viendo que a lo mejor se sienten identificadas con algo, están viendo a lo mejor si va a tener impacto porque es distinto o es diferente. A nosotros nos encanta, por ejemplo, en una revista en la cual se publican casas de $4 millones todos los días, y que publiquen un proyecto en el cual fue hecho por donaciones o Claro. fue trabajado desde la participación de las personas o fue trabajado desde lo poco, de lo mínimo, de lo que hay en el sector, de lo que hay en la mano, solamente con la creatividad de por medio, que cueste, digamos, no sé, $10,000, $20,000 comparado con una casa de $5 millones. Sí. Creo que va por ahí, Ahí vas es a el mérito. entender. Ahí donde lo ponemos a prueba y que, claro, si antes siempre se publicaba cosas y ya comenzamos a entender y a valorar la alternancia, la alternativa de que podemos ver y esperemos ayudar un rato llegar a una equidad, porque sabemos que la mayor porcentaje de personas que viven en el Ecuador y en Latinoamérica no son las que ganan millones de dólares. Sí, será un 5%. Entonces, 10%. si entendemos la incoherencia desde las revistas, desde los medios, de la más media, y nos ponemos ya a entender y a valorar los otros procesos que son un poco más palpables y más reales, creo que ese es el cambio de documentar bien algo, de ver. No irnos porque sí, que quiero publicar el proyecto por esto, y siempre tener una visión de que las cosas tienen que ir cambiando, pero para bien. Sí. ¿Sí? Sí, te entiendo perfecto. Entonces no eres tanto de publicar por publicar tú. Claro, no, es imposible. Es decir, si se va a publicar algo, primero es porque es un estilo ya de vida, de trabajo, de que ya eso es parte de una herramienta, Sí. pero de ahí es siempre para generar mensajes. Oye, ¿y tú crees que es necesario como educar también al público? O sea, no solamente al arquitecto, sino al público también, porque muchas veces es el público el que pide estas construcciones de bloque, estas construcciones de hormigón en lugares donde no es tan sostenible. ¿Qué es la educación? Al final la educación, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se aprende? Se aprende con el ejemplo, con lo que ves, ¿verdad? Y si los medios te publican, tú sabes que vivimos en un mundo de sobresaturación de imágenes. Sí. Tú ya tienes a alguien que quiere hacer una casa y tienes 2,000, 3,000 referencias al día por Instagram. Sí. ¿Cómo sabes cuál es la correcta? Claro. Y te metes Entonces, al Pinterest y es peor ahí. No, pues, es una cosa de que Y no te se vuelves acaba. loco y al final te frustras. Entonces, creo que va por ahí, Alejo. Es decir, el profesional no debe de fiarse por lo que la más media te pide. En este caso, lo que dice es que el público pide A. Yo creo que el público pide lo que más tiene. Exacto. Si tú le das el 80% de cosas, como lo estamos viendo, y el 20% de cosas que están dentro de una zona contextual, de que estás pues, poniendo una realidad chévere, todo, lo que te van a decir es lo que más conocen. Quiero esto, publiquen esto, y por eso compro esta revista. Pero entonces yo creo que sí, es cuestión de tiempo, es cuestión de que cada vez más la academia ya vaya generando reflexión a lo que queremos desde la arquitectura para la ciudad y para el país, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente. Y justamente con este antecedente quisiera abordar, ¿qué crees que es lo... No me malinterpretes, tus obras son muy bonitas y todo el mundo... Y ni siquiera quisiera darles el calificativo de bonitos, sino más bien funcionan, son coherentes. Pero ¿qué crees que es lo bonito del material crudo? Nosotros como arquitectos siempre rescatamos la poética del material y todo esto. No es tema de... Eso es consecuencia. Yo siempre digo, a ver, vamos poniendo un ejemplo que es importante hablar desde el ejemplo. Por ejemplo, el Ignacio de Bardales. Es una persona que vivían en una casa de ellos en el centro urbano, donde no hay equipamientos, donde está todo casi comercializado, y tenía su gimnasio en su casa. Ya.
Entonces, el hecho de decir, ok, puedo hacer préstamos, puedo generar cosas y entender desde la arquitectura, decir, ok, no hay dinero, pues no, tranquilo, no me pagues, trabajemos con un canje. Cuando ya esté el gimnasio hecho, voy al gimnasio de por vida. Entonces, desde ahí ya estamos gestionando la arquitectura. Más que un diseñador y proyección, también es un proceso, de proceso de gestión. Si sabemos gestionar, podemos llegar a entender la arquitectura desde otra perspectiva. Entonces ya, perfecto, comenzamos a trabajar. Si nosotros le cobrábamos mucho dinero, él mejor dicho, no, yo lo hago con mi maestro, lo hago tal, y la ciudad y comienza. Pero entonces el arquitecto tiene que también ser muy gestor dentro de esos procesos, ¿no? Entonces se pudo hacer un préstamo, se pudo hacer y todo, y pensábamos de que, a ver, ¿por qué pensar siempre en un gimnasio de vidrio? Ahí viene el cuestionamiento, es decir, si vivimos de calor, imagínate los aire acondicionados pagar anualmente, ¿por qué? Porque en un gimnasio se suda y todos los gimnasios en Guayaquil lo hacen con vidrio. Entonces, desde ahí viene el primer cuestionamiento, es decir, ¿estamos pensando ahorita en lo bonito? No estamos pensando. ¿En qué, por ejemplo, si hablamos de procesos, ¿en qué momento se está poniendo a ver de cómo lo vamos a diseñar? Nunca piensas como en cómo se verá este material de bonito ni nada de eso. Pero en el proceso. Si tú te das cuenta, ahorita es como que estemos sentados los dos y vamos a proyectar esa construcción. Sí. Es decir, ¿por qué siempre se usa vidrio? Exacto. Un ejemplo. ¿Por qué siempre hablamos de vidrio curtain wall o cortina de vidrio? Un ejemplo, ¿no? ¿Por qué siempre? El por qué. Entonces, ¿y por qué siempre tenemos que ver y darle un nombre de la fachada? Sí. Siempre fachada en los edificios, sabiendo que íbamos a crear 2 pisos, pero se construyó en 1 año y medio. Es decir, no es que se construyen rápido, se va creando, ahorro y poco a poco y todo eso. Entonces, los procesos van por ahí. Ya. El cuestionarse, la forma de conectarse con la ciudad, y casi es como una pequeña obsesión de ver cómo la arquitectura tiene que conectarse con la ciudad. Sí. ¿Por qué? Porque es como que es lo que nos está pasando ahora, que cada vez más la gentrificación y todos se salen hasta afuera con muros, los comercios ya no hay vida. Es rescatar la forma de vida de personas, de conectividad y vinculación. Decir no que no haya fachada, pero claro, hay que protegernos. ¿Por qué? Porque hay delincuencia, porque hay lluvia, porque hay climas fuertes y también hay ventilación bastante en el verano, entonces necesitamos rescatar. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Tienes una problemática y dijimos, bueno, generemos elementos mecánicos que tú lo puedas convertir de acuerdo a lo que necesites. Está lloviendo, cierro, no hay lluvia, abro. Entonces, el edificio más bien es una respuesta a lo que tú vas necesitando de acuerdo al clima, de acuerdo a vincularte con la gente. ¿En qué momento hablo de bonito? Exacto, y justamente sería como decirles a las personas que nos escuchan que los principios de diseño que se enseñan mucho en la universidad no son el fin, sino más bien son una herramienta para solucionar ciertas cosas. No se empieza diseñando desde ahí, ¿no es cierto? O sea, más bien hablamos de todo este proceso y creo que en el medio está esta herramienta de utilizar las proporciones que me imagino que ocupas tú para que el edificio... Claro, eso es parte ya del estudio de arquitectura, que por eso es que hay que estudiar en la universidad, ser aplicado, ir viendo ejemplos, viajar, conectar con gente. Yo creo que todo eso ya es nuestras herramientas de trabajo, ¿no? No utilizarlas sería devastador, ¿no? Sí, tienes toda la razón, pero está clarísimo entonces más o menos por dónde vas. Me hablaste un poco de la fachada, de que no te gusta decirle fachada. También me hablaste de que se educa con el ejemplo. ¿Tú crees que tus fachadas sirven para educar? Porque suena un poquito, ¿cómo se les podría decir? Sí, a ver, yo siempre hablo de que se le pueden dar doble uso a las cosas. Sí. Por ejemplo, hay otro ejemplo que es de un edificio que hicimos de una rehabilitación de 2 pisos para unas viviendas de alquiler. Y dijimos, no, ¿por qué no trabajar con los ladrillos que tenemos, con unos formatos más pequeños, y utilizar el frente como útil de protección hacia la calle por el tema de lluvia, pero por dentro son gabinetes de utilidades? Sí. Entonces siempre hemos pensado el frente como un solo uso. ¿Y qué pasa cuando comenzamos a pensarlo como un doble uso?
que le damos otra utilidad. Yo creo que ahí vienen los cuestionamientos. A veces nos enfocamos mucho en el dibujo o en las cosas, pero no veamos, eso es un recurso más de todas las herramientas. Veamos más a lo que se quiere ir explorando, es al cuestionamiento de lo que normalmente se viene haciendo, ¿no? Perfecto, está perfecto. Bueno, quisiera seguir más bien un poco con el esquema. ¿Cómo llegas a la arquitectura? Está buenísima la conversación, Sí. hermano, pero ya le continuamos. A ver, yo creo Cuéntanos que cómo llegas a la arquitectura. al principio lo que menos quería era estudiar arquitectura, porque mi papá es arquitecto y siempre el arquitecto es el que siempre está ocupado, el que no tiene tiempo para nada. Entonces para nosotros el crecer así como que, chuta, estoy ocupado, no hay tiempo, esto aquí me tiene mal, la arquitectura, esto, lo que menos tú quieres es repetir ese patrón, ¿no? Ya. Entonces yo quería estudiar producción de cine, yo quería ser cineasta, quería irme a Estados Unidos, ese era mi sueño, ¿no? De trabajar en Hollywood, es lo que te vendían, ¿no? Pero de hacer películas, de producir películas. Ya. Y yo dije, bueno, quiero estudiar eso en Guayaquil. ¿Quién va a yo? En Guayaquil no había. Todavía no estaba la Universidad de las Artes, no existía nada de eso. Y dijimos, esa cosa no hay. La única forma de que haya es que me vaya a estudiar a otro lado, pero no había recursos. Entonces, ¿qué es lo más cercano al arte? Arquitectura, sí. Entonces yo dije, la algún día respuesta que recurrente. tenga algo de dinero, estudie algo, me voy a estudiar a otro lado. Pero yo dije, ay, bueno, vamos a intentarlo, porque no. Entonces desde el primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, me di cuenta de que tenía en mí una autonomía de decisión para poder cambiar las cosas como uno quiere. Ya. Entonces ahí me di cuenta de que por qué tenemos que trabajar tanto en arquitectura si podemos trabajar lo necesario. Y creo que desde ahí parte la idea de que el dinero no es el fin, sino es la consecuencia de un trabajo arduo hacia un objetivo en específico, que en este caso es poder generar mejores lugares de habitar, mejores ciudades y todo eso. Entonces yo creo que ese cuestionamiento me ayuda a entender un poco más los procesos. Si tú te das cuenta, si yo cogiera el dinero como fin, yo ahorita estuviera una constructora, a ver qué más tuviera, una constructora gigante, fuera socio de los Uribe Schwartz, bueno, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque mi fin era hacer dinero, querer tener mucho dinero y ver cómo me voy a movilizar por ese camino. Sí, te entiendo. Entonces cuando tu fin deja de ser eso y deja de ser, y comienza a tener que claro, el dinero sí es importante, sí. y realmente es necesario, pero entender las escalas pues también, ¿no? ¿Y quién te cambia esta mentalidad? O sea, ¿a quién le aprendes o quién escuchando qué? Bueno, yo creo que los cambios de territorios. Yo tuve la oportunidad de hacer una maestría en México, en Chihuahua, en la frontera de México con Estados Unidos. Sí. Y en ese tiempo Chihuahua era uno de los países más peligrosos del mundo, por el tema de Ciudad Juárez, de las mujeres, de la matanza. Era lo que se está escuchando ahorita en Ecuador, por ejemplo, del narcotráfico. Sí, bombas. Y todas esas cosas. Entonces, el entender otras realidades en otros países también te ayudan a sentar los pies sobre la tierra y decir, ok, espérate, hay otras realidades que también estamos viviendo allá. Sí. Y esos cambios de realidades, esos cambios territoriales te ayudan a entender también que la mente humana comienza a captar las cosas desde otra perspectiva. Y es un cúmulo de cosas. También nacer en una ciudad que también tiene muchas problemáticas, unas realidades distintas a la metrópolis, distinta a Quito, por ejemplo, distinta a Cuenca, totalmente distinta. Es decir, y ir entendiendo, porque ahí a veces mucha gente dice, no, que quiero hacer tu arquitectura, habla de tú, como que si es como, es de una forma muy de uno, quiero hacerlo en Quito, en Riobamba. Digo, pero hay que tener cuidado porque es una respuesta al lugar. Sí. Y si tú vas con el edificio ese que se abre a Quito, te vas a congelar de frío. Exacto. Y eso es lo que decían, no tenemos que ser como de fórmula. No, es decir, es una respuesta al lugar. Sí. Hay muchos arquitectos muy buenos en Quito que lo hacen, lo admiro. Conocen su territorio. Conocen su territorio, lo admiro mucho y yo creo que ahí viene la esencia de la red.
cuando hablamos de red, de poder ir buscando, pero la academia tiene que generar la red mayor, Sí. el panal de avispa mayor para poder generar arquitectos que tengan una noción de lugar y no una noción de un lugar alterno en la cual no viven. Europa, de América del Norte, que es lo que pasa comúnmente, ¿no? Pucha, te contaras cuando me invitan ahora a revisar proyectos de tesis, pucha, te cae para atrás y digo, pero eso mismo hacíamos nosotros hace más de 15, 20 años atrás y decíamos que estábamos mal, nosotros que decíamos que estábamos mal y todavía siguen. Entonces, si no hay cambio de modelo de enseñanza de la arquitectura, vamos a tener muchos conflictos, temas urbanos también, ¿no? ¿Qué crees que se pueda mejorar en la academia? Mucho. Es trabajar y el aprendizaje desde la praxis, Ya. desde la práctica, desde el viaje también. Ya. A mí me encanta cuando, por ejemplo, vienen de otros lados con los estudiantes a hacer recorridos, por ejemplo, de obras. Y ellos se quedan así como asombrados de decir, a ver, pero ¿cómo? ¿Se puede hacer esto también? Claro. Y le pones en evidencia de que hay otras posibilidades y no solamente un diseño de formas con un solo material. Y comienzas a pensar. Yo creo que vivimos en un mundo en el cual el sistema te hace consumir, pero no pensar. Y cada vez estamos más condenados a ser consumistas. Consumir y consumir. Si te das cuenta, consume. Pero ¿en qué momento nos sentamos a pensar? Y a pensar cosas que realmente pueda, desde tu conocimiento y tu talento, servir para otros, ¿no? Perfecto. O sea, puntualmente, cosas que debería mejorar la academia. Viajar, conocernos más. Hacer redes. Sí, es justo algo que quisiera lograr con este tipo de espacios, que nos conozcamos entre todos, que te conozcan a ti más que a tu trabajo, porque tu trabajo puede seguir avanzando. Total. Y todo pueden revisarle y todo, pero esa es mi intención con este tipo de espacios. Y la otra solución podría ser que sea más práctica, en todo caso, la academia, que se trabaje con proyectos reales, tal vez desde taller, porque siempre diseñamos el museo de 1000 metros. No, es impresionante de que todavía seguimos así. Y nada, hay, por ejemplo, estudios como nosotros. Tenemos participación en conferencias y todo, pero hay muy poca participación en talleres universitarios. Y eso creo que es cuestión de ir ya viendo cómo... Porque a veces estamos más entusiasmados de ver qué arquitecto viene de afuera para poder tener una conferencia y aprender de ellos, que llenan el auditorio, pero cuando viene un arquitecto de la localidad, viene un arquitecto del país y todo, dicen, es como es de Ecuador, no hay un interés. Exacto. Pero me pongo a pensar y digo, puchiga madre, realmente, si te das cuenta, es decir, ¿por qué? Porque siempre los de afuera en cambio nos pasa a nosotros lo mismo, los de afuera valoran mucho más el trabajo, porque de afuera están tan acostumbrados a estas cosas que hasta yo puedo criticar, están hasta fuera de una realidad desde afuera mismo. Porque son gasto de millones de dólares, y no solamente eso, sino la capacidad de dañar todo un ecosistema. Claro. Es decir, eso es loquísimo, ¿no? Yo creo que nos está faltando mucho más de sensibilidad con el entorno. Perfecto. ¿Dónde estudiaste, José Fernando? Yo estudié en la Universidad Estatal, una universidad pública. En ese tiempo de la universidad, cuando se tiraba bombas lacrimógenas y los estudiantes salían encapuchados, vamos a la revolución, a la activa. ¿José Fernando era el revoltoso también? No, pero sí me tocó un día correr de las aulas porque llegó una bomba lacrimógena. Sí me tocó un día salir a las calles, correr, ponerme la camiseta, sacarme la camiseta, ponerme porque me ahogaba. Y creo que ahí entendí otras realidades también. Es decir, no es lo mismo estudiar en una universidad en la cual prácticamente tienes que pagarle, le puedes pagar a un profesor para que te pueda cruzar. Claro. Acá a veces ni siquiera habían profesores, no iban clases porque estaban cerradas las vías por los paros. Es decir, es un tema interesante que es de exploración, de que a veces las necesidades te ayudan a construir nuevas formas de visión.
Y no quiero decir ay, que todo... no, al contrario, siento de que hay una especie de valorización. Sí, tienes toda la razón, porque yo siento que esto de ser inconformes en la universidad, creo que tenemos todos, ¿no? Todos como que nos quejamos mucho de nuestra universidad, estés donde estés. Y creo que es importante que la universidad te deje con vacíos también, porque esos vacíos Claro. te generan curiosidad, Ajá. te obligan a coger un libro, a decir, bueno, chuta, parece que en esta universidad saben esto y yo no sé, entonces te obligan como que a leer, ¿no? O sea, esos vacíos como que nos generan sí. algo bueno también. ¿Qué aprendiste o cómo era la enseñanza de la arquitectura en la época que tú estudiaste? ¿Qué se enseñaba en taller? A ver, aprendimos mucho de Calatrava, Ya. aprendimos mucho de Zaha Hadid, aprendimos mucho de Corbusier, Frank Lloyd Wright, de los maestros, aprendimos Modernos la historia, y posmodernos. los posmodernos, los Rossi, aprendimos mucha historia. Ya. Y aprendimos arquitectos contemporáneos también que al final hacen cosas en otras realidades, ¿no? Interesantes. Lo que sí me faltó es el tema de conocer más la arquitectura latinoamericana. Ya. Yo la fui conociendo más en el viajar, el conocer, en ir a conferencias de todos estos grandes personajes que vienen haciendo cosas bellísimas en todos los territorios latinoamericanos. Y nada, yo creo que por ahí me faltó un poco más para reforzar un poco el conocimiento desde la academia. Me faltó mucho más el tema de la práctica, de poder crear cosas con las manos, de poder ensuciarme. Ya. Y me faltó también mucho más viajar con mis amigos a diferentes partes para conocer arquitectura. Yo cuando veo a los chicos jóvenes que están viajando y pasan por aquí en Babahoyo, nos tomamos una cervecita en la noche y vamos a explorar y caminamos y vemos, y digo, qué bacán hubiera sido yo poder tener esta oportunidad, Claro. porque estaría adelantándome muchos años hasta para poder yo conocer todo esto en el tiempo, y ellos lo están haciendo desde la universidad. Entonces, yo creo que va por ahí. Ese fue una especie de aprendizaje mucho más análogo, no tan digital. Ya tú no eras, en esa época no era mucho de Recién computadora. estaba llegando el tema de cuarto semestre, quinto semestre, el tema de presentar los planos en AutoCAD. Ya. Desde el cuarto semestre ¿Te atrás parece era pura importante, mano. ¿Te parece pura importante mano. el dibujo a mano, la maqueta? A ver, entender la arquitectura desde el lápiz Ya. es entender los espacios desde una perspectiva mucho más. Pero bueno, son herramientas. A ver, no quiero también decir es que no se Satanizar puede hacer tampoco. buena arquitectura con eso, porque los tiempos van cambiando y la forma de procesos también, de procesos proyectuales también pueden ir cambiando de acuerdo al tiempo. Entonces, no es decir, no, echado a la computadora y dejemos esto al lado. Pero siempre entender el espacio desde la manualidad, ahí viene también un gradito que le inyectas en sensibilidad, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y justo que abordamos este tema, ¿qué opinas tú de las inteligencias artificiales, de todo este trip tecnológico Wow. que va llegando a la arquitectura? ¿Crees que nos lleguen a reemplazar alguna vez? La verdad, ahora último estuve leyendo un documental de que ya hay programas que están en prueba de que tú coges en el teléfono y puedes decir, ok, necesito 4 cuartos, 5 cuartos, tal, y tú le inyectas el perfil del terreno con las medidas de ese programa Y y las te bota restricciones, sí. 15 a 10 propuestas de planos, elevaciones y todo. ¿Por qué? Porque te ha estudiado muy bien toda tu inteligencia artificial, porque está conectada a la búsqueda de Pinterest, a la búsqueda de Instagram, Ya. a la búsqueda Entonces la inteligencia artificial al final de cuentas te conecta con tu sentir para poder el programa solito buscar. Entonces ya tú sabes que hay impresoras en 3D. Entonces yo creo que en un futuro de unos 15 años, si todavía el planeta sigue chévere, tú te puedes sentar y puedes llegar a un cuarto y ni siquiera tener estudio de arquitectura, y puedes decir, ok, entras al plano, necesito 4 cuartos con tu esposo, tu familia, y ves esta casa, pagas lo que tengas que pagar y te imprimen los planos para sacar permisos. Pero, ¿y la sensibilidad, el territorio? No, pero ¿Dónde queda? la sensibilidad ya te la sacó la inteligencia artificial. Ya. Claro, porque la inteligencia artificial y los motores de búsqueda de todo lo que tú has querido y lo has visto,
lo puedes intentar con Instagram. Tú entras en lo que es búsqueda y te va a salir todo lo que te interesa. Lo que te va gustando, entonces si te salen por ahí Y tú dices, mujeres de bikini. sí, tú dices, ¿y por qué me sale todo lo que me interesa? Esa es la inteligencia artificial. Asimismo, la sensibilidad cada vez más en este mundo de sobreinformación la vamos perdiendo. Ya vemos a un niño que lo han matado, uy, pobrecito, y sigo rolando. Ya no es que, uy, ¿por qué lo mataron? ¿Qué es esto? No, yo tengo que leer, tengo que investigar. No, yo voy a llamar a ver quién puedo ayudar, cómo puedo yo ayudar. No, ya, oh, lo mataron, pobrecito. Sigo rolando, sigo rolando, sigo rolando. Entonces, ¿qué podemos pedir y hablar de sensibilidad cuando ya nada nos mueve, ya nada nos toca? Es lo que hablábamos sobre el tema de las viviendas en serie en Guayaquil. Es decir, ¿tú crees que alguien alce la voz o sea algo que diga, ¿sabes qué? Todo el mundo, no, eso no sé, voy a hacer plantones, vamos a parar, vamos a tumbar, vamos a... Porque este espacio no emociona. Nadie va a decir eso. O sea. Cuando tú conversas y decir, no, está bien, pues si la inseguridad está terrible, ¿cómo vamos a dar la inseguridad? Hay que hacer muros. Sí. Porque ya no hay, ya cada vez se va perdiendo más. Y por eso que las personas que vemos la sociedad de otra parte nos sentimos frustrados, porque desde arriba no se siente eso. Ya, y va por ahí. Entonces, al final tendríamos que adaptarnos y buscar, ya los arquitectos lo hemos adaptado, ya mi papá sí. ya sabe manejar AutoCAD y todo, y antes él hacía planos en mano. Claro. Entonces, a lo mejor, ¿qué será? Podríamos trabajar en asesoría externa de esos planos, o no sé, vamos a contratar una máquina en 3D y ya te lo va a imprimir. Claro, una especie de residente de obra mecánico. Que mecánico, y ahí tú solito, ahí tratando de ver que al final también... Y vas a tener que buscar otras cosas. Es decir, no estoy poniéndome un episodio... Oye, pero ¿no crees que estamos a tiempo de educarle a las personas de que la arquitectura no solamente es distribuir un espacio correctamente y eficientemente, sino tiene que emocionar la arquitectura? Estamos a tiempo, perfecto, pero a veces las cosas que, por ejemplo, hacemos desde acá están vistas como... No, eso ya quedó en el pasado. Ese arquitecto hippie. Ya quedó en el pasado, ya... ¿Cómo podemos emocionar si las cosas que creemos que pueden ser un pinino a algo más emocionante lo botamos a un lado y decir, esta arquitectura aquí de esta forma, mira esta belleza, este es el futuro de la futurística, es lo que prevalece, lo que vale, ¿me entiendes? Es decir, yo creo que ni siquiera es la arquitectura, es un cambio es muy humano, desde la humanidad. Sí. Cada vez estamos siendo menos humanos, nos estamos convirtiendo más en robots. Tienes razón. Hasta el amor, ¿no? Exacto, sí, ahora con Tinder, o sea, también es... Hasta el amor es desechable ahora. Pregunto, hablas con los jóvenes y dicen, no, yo ya terminé con esa más un mes, tengo 2 meses. Pero ¿cómo conociste? La conocí rapidito en Tinder, en una vez, ya de un mes, ya 2 meses. Pero ¿cómo la conquista? No necesito conquistarla si ella ve mis redes sociales y soy un bacán en mis redes sociales. Entonces todo está creado a la robótica, a lo no sensibilidad. Sí, es como una visión muy superficial de todo, ¿verdad? De todo. Hasta de las personas. Y te cuento Todo. que me ha pasado, a veces reviso los perfiles de las personas con las que vamos a hacer este tipo de conversaciones, y a veces digo, no, pues este tipo debe ser muy, muy distante, muy frío, y todo lo contrario, es gente chévere, es gente bien. Y que al final es un resultado, lo que ves con las intenciones que uno tiene, ¿ves? Sí. Yo veo una buena arquitectura y yo digo, qué bacán este tipo. Y digo, qué chévere este man, porque me refleja esa ventana de su obra con su ventana de su alma. Y digo, qué bacán, porque al final se conecta. Y yo creo que va por ahí también el hecho de que tú, cuando ves algo que tú dices frío y todo, tú puedes decir, oye, ya sabes quién está detrás, ¿no? El caos también un poco. Entonces, no quiero decir que es determinante ese factor, pero sí puede ser como un rasguño, ¿no? Sí, te entiendo perfecto, José. Hablemos un poco de tu máster en México. ¿Te fuiste a México? ¿Dónde estudiaste en México? En Chihuahua. Tuve la oportunidad de estar en una universidad que se invitaba a profesores de otros lados. Ya. Y esos profesores de otros lados también tenían muchos cuestionamientos desde su territorio. Entonces, lo interesante es que iba captando
diferentes problemáticas desde De su diferentes punto de vista, territorios. de diferentes territorios, y yo lo iba evidenciando desde mi conocimiento, poniéndolo en mesa y captando lo mejor de cada quien. Entonces, imagínate mi proyecto de tesis, mientras todos hacían, por ejemplo, el proyecto de tesis, generación de ciudad, Urbano, todo urbano, unos puentes que cruzaban por acá abajo, yo decía conectar esta ciudad, porque era como conectar un barrio Ya. con la ciudad que estaba como un poco gentrificado. Entonces, veía, interesante, qué buen render, dice aquí, bestialidad, eso yo me quedo hasta asombrado. Pero yo sentía que no podíamos conectar a algo si no teníamos conectada a la gente. Entonces yo diseñé un carrito móvil que se transformaba, chiquitito, lo hice de balsa, con unas rueditas que compré ahí y ese se abría una puerta, era una biblioteca, y cogía todos los solares que estaban vacíos y lo iban conectando con ese carrito y se iba transformando. Cuando hice la presentación de mi tesis y todo el mundo con unas maquetas, así, ¿no? Y yo puse Con mi tu carrito y lo rodeé hacia el profesor. Oye, todo el mundo se cagó de risa, la profesora se cagó de risa, era una profesora increíble, se cagó de risa, todo el mundo era como que, ¿qué está pasando aquí? Es decir, ¿cómo vas a poder ser tu tesis de maestría internacional, todo con un carrito que se convierte, que es? Y yo creo que va por ahí, era entender que la problemática no está en la construcción de toda una ciudad, sino primero construir desde esos territorios chiquititos olvidados. Desde ese solar vacío, desde esa interacción del solar vacío. Y era todo, la maestría hizo todo, cómo generábamos el chasis, cómo generábamos los mecanismos, bajar, subir, cómo Pedro, quién se va a encargar de ese carrito el lunes, martes, miércoles, jueves, cuáles son las personas comunidad. Es decir, fue una investigación ahí, con todo el grado de investigación desde ese carrito. ¿Y cómo llegas a la solución del carrito? Se llegó de ahí, de entender por toda el territorio. la investigación que... Es que ya cuando tú ya entiendes que el problema no está en la cantidad, sino en la calidad desde lo micro, ya entiendes distinto. Sí, la cacha. Es como lo que pasa en este departamento, una vivienda de colectiva social. No podemos cambiar todo, pero sí podemos cambiar desde la semilla y trabajar y pensar siempre la arquitectura de semilla que pueda ir contaminando y creciendo. Entiendo perfecto. Justamente hablábamos con Dani Maldonado, que es una urbanista de Carequito, y ella nos contaba de la cancha de Coaboli como caso de estudio urbano, que era una cosa increíble y de estudio, porque la cancha de Coaboli te generaba primero salud con el deporte, movía economía, generaba comunidad, y es una solución que solamente es un lote baldío, o sea, no es una solución que necesita la gran inversión tampoco, ¿no? O sea, y eso nos habla de este tipo de soluciones, ¿no? Que no es necesario meter el hormigón, los grandes presupuestos, sino con este tipo de soluciones. Exacto, pero siempre de un estudio. Exacto. Porque hay a veces que vamos a poner cosas donde no nos necesitan y vamos a tener proyectos que no van a ser ocupados. Por ejemplo, imagínate en un barrio donde solamente hay mujeres que trabajan o abuelitos que salen al parque la cancha de Coaboli. y una Coaboli en la cual hay pocos niños, hay pocos jóvenes porque ya se han ido a estudiar acá. Es decir, hay que ser, como hablamos al principio, coherente con el lugar. Exacto, no de fórmulas. Perfecto, José Fernando. ¿Qué se enseña en México? ¿Es diferente la educación en México que la de acá? No, la verdad no, porque México tiene sus realidades muy parecidas acá. Realmente allá lo que se enseña es a deconstruir una teoría que ya viene, que ya te vinieron dando como la solución perfecta. Entonces, si tú comienzas a cuestionarse desde esa realidad, ya comienzas en cualquier territorio que vayas a entender que hay que hacer desde el lugar. Chévere, José Fernando. O sea, no hay que como que decir allá se enseña mejor o no ir con esas desconfianzas. No, porque fuimos algunos amigos. ¿Fuiste con amigos de Ecuador? Sí, fuimos. ¿Por qué escogiste la maestría en México? ¿Por qué escogiste la maestría en México? A ver, tenía varias oportunidades. Tenía irme a Argentina, irme a España. Pero dije México porque siempre
siempre me encantaba vincular eso. ¿Qué cosa? Me encantaba vincular que era como el más parecido a donde yo vivo. Ya. Y tú sabes, el Chavo del Ocho, desde pequeño iba creciendo con México. Para mí es como nuestros hermanos porque estamos muy conectados. Sí, culturalmente somos muy parecidos. Muy parecidos. Entonces yo decía, me quiero sentir como en casa, aprendiendo bien. Ya. Y en España yo decía, bueno, necesito mucho más recursos, más dinero. Y en Argentina, yo ya había ido a Argentina. Ya. Y yo dije, no sé, como que me sentí más identificado con México por el tema de cómo eran las ciudades, ¿no? Porque en Argentina yo estuve en Buenos Aires y era muy bonita, muy interesante, pero no me conectó como para poder vivir 2 años, porque yo iba a instalar 2 años. Y nada, lo vi como un lugar de aprender desde el país, desde el paseo, desde el caminar y todo, pero no desde el habitar. Y yo creo que México fue súper buena decisión. Fue buena decisión entonces. Después regresas, tú entre el que te gradúas e hiciste la maestría, ¿trabajaste algún tiempo, hiciste algo o más bien Sí, a ver, de una la maestría? yo estaba a punto de casarme allá en México porque yo tenía una novia muy hermosa que se portaba súper chévere y todo, pero sabíamos de que en algún rato no iba a funcionar. Ya. Porque ella seguía estudiando pero cuando hablo de casar no es casar como papel, firmar, sino de ya tener un compromiso en serio. Claro. Y tenía muchas cosas, tenía trabajo, tenía todo. Pero algo siempre me vinculaba con Babahoyo, la verdad, siempre. Había como una necesidad de decir, puchica, he aprendido tanto, estoy con conocimiento, estoy con ganas de hacer cosas, ¿por qué dejarlo en un país que no me pertenece? Claro. Entonces yo creo que esa fue la primera construcción de intención de arquitectura que tuve, de diseñar una ruta en la cual era totalmente desconocida para mí. Me regreso a México, me regreso a Ecuador, y yo hablo con mi papá, ¿cómo están las cosas por ahí? Ni te regreses, José, acá, ni te regreses, quédate mejor allá, acá hay delincuencia, crisis económica, no hay plata, no hay trabajo. Yo le digo, escucha, no importa, yo llegué y de verdad no había trabajo, no había nada, recién yo llegué y Y yo dije, pero bueno, como estudié un poco de gestión en la universidad, estudié un poco de gestión y todo, y dije, bueno, me voy a poner un negocio de jugos. Me puse un negocio de jugos en una esquina, estuve vendiendo naranja y todo. ¿Tú me vendías naranjas? Claro, porque... Bien. Sí, ¿tú me entiendes? Se dice jugos, tal. Y yo decía, bueno, ya no trabajo para nadie, sino soy un empresario, ¿no? Soy un empresario y yo tengo mi propio negocio. Yo digo, bacano. Y ya. Y yo creo que a partir de ahí, el hecho de que me falte piñas, el hecho de que me falte cosas, el hecho de que a lo mejor una ensalada de fruta no salió bien, de que creo que comienzas a entender también a la gente y tu cultura de ver y cómo gestionar cosas para que funcione. Durante 1 año lo tuve y al final salió el primer trabajo, que fue porque antes de que me vaya a una maestría diseñé un baño chiquito. Ese cliente fue al baño, le gustó ese baño y dijo, bueno, vamos a trabajar con el que diseñó este baño en tu tía, y ahí comenzamos la aventura del primer diseño que se vio, y ahí ya comenzamos fue el Rico Pollo, después la Casa Infinita, y fueron algunos proyectos del 2013, 2014. La Casa Infinita es esta casa con los bloquecitos. Sí. Desde ahí fue el pensamiento de romper un poco la escala a partir de unos bloques de arcilla. Porque siempre estábamos establecidos que los cerramientos eran 1 metro. ¿Qué pasa cuando ya rompemos un poco esa escala? Y ¿sabes qué? Lo hice por la inseguridad que había. Y yo decía, bueno, el ladrón va a ser más difícil que suba 5 metros. Pero al final se entendió un mensaje de decir, ok, estamos rompiendo algo de lo establecido. Sí. Y hicimos unos huecos porque queríamos ver los árboles, pero era para... Y todo el mundo decía, no, lo hicieron porque querían... Pero no, al final lo hicimos para aligerar un poco la estructura por una recomendación estructural. Entonces, todos esos cuestionamientos, esas inquietudes que íbamos saliendo, hablando y viendo y todo, creo que lleva un proceso de entender
de que no siempre todo tiene que ser lo que hemos visto, sino que Claro. puede haber un grado de investigación y exploración responsablemente con los recursos tradicionales, nacionales y artesanales de la localidad, ¿no? Hablando de la exploración y experimentación, y me hablas de que hay que ser cuidadoso, ¿no? He visto que exploras muchísimo métodos constructivos y veo como mucho mérito estructural en las estructuras que haces. ¿Trabajas de la mano de un ingeniero o tú mismo calculas tus Total, no, yo no calculo. Yo lo que sí hacemos dentro del es plantear una lógica estructural bellísima, es decir, vamos trabajando con cosecha, con tensiones, con formas que nos puedan ayudar a responder a una problemática de luces. Y ya planteando la solución, todo, se la damos al ingeniero para que la reconfirme, la calcule y nos Te diga. la siente a la realidad, ¿no? La siente a la realidad. Sí, esto. porque personalmente a mí me encanta cómo la lógica estructural puede generar atmósfera también. La estructura es parte de una consecuencia de la exploración a nivel atmosférica también. Ya. Y nos ayuda a dar un resultado de una problemática muy sencilla, como por ejemplo la casa de oración que hicimos, de que fue una estructura invertida sí. de los diferentes lados conectando para generar una luz casi de 10 metros, 11 metros, 12 metros. Y esa exploración hicimos prueba de carga humana, a ver si entonces ahí vamos, soltamos el techo y todo. Claro, fue probada con ni los propios ingenieros. A ver, hay que entender que en las universidades de ingeniería tampoco nos enseñan a ellos el tema de diseñar estructuras De esa forma. de esa también. forma, y de madera o de metal o de cosas así muy distintas. Y eso me encanta porque también ponemos a ellos a prueba esta necesidad de pensarlo, de ir. Y yo creo que va por ahí, Alejandro. Yo creo que la arquitectura es una manera de responder a la problemática, pero también es una manera de explorarnos las posibilidades que tenemos con el material y las posibilidades como humanos que podemos ofrecer. Cuando yo hablo de las casas en serie, ¿qué legado vamos a dejar a nuestras generaciones? Por ejemplo, después de unos 20 años, la gente que vive en esas ciudades cree que esas son las soluciones. Claro. ¿O no? Sí. Y nuestro legado va a decir, ok, yo estoy bien aquí con la repetición de todas las casas iguales. Control C, Control V. Control B, Control C, y ya te fuiste. Después de unos 100 años van a decir, uy, vamos a ver qué hicieron los del 2022. De ley, inseguridad y un montón de cosas, hermano. Y no. Ya vamos a hablar un poco más adelante de eso. ¿Cuándo fundas Natura Futura? ¿Cómo empieza? A ver, Natura Futura empieza con esa obra que te comenté luego de que estaba trabajando en el negocio de frutas. Ya. Y siempre desde el principio tenía esa visión de poder trabajar. Y yo decía, el primer edificio, yo decía, tiene que ser algo en la cual responda a algo de aquí a Babahoyo. No sé, trabajar con algo de aquí a Babahoyo. Siempre esa inquietud de buscar esa necesidad de que haya un manifiesto desde la arquitectura hacia la ciudad. Imagínate, cuando pensamos en moda o en tendencia, no es que quiero enterar a esta moda, es decir, nada, no, en ese tiempo no es que había una moda, no es que, estamos hablando de hace cuánto, en el 2013, 2012 que empezamos todo, estamos hablando de que hace 10 años atrás, ya estaba al borde haciendo cosas, ¿qué más? Rama estaba recién comenzando, es decir, como para poder identificar, si hablamos de moda, ¿qué? Es decir, no había algo aquí en la ciudad que pueda yo identificarme como decir, no, sí, él lo está haciendo, yo también quiero hacer, ¿me entiendes? Es decir, Sí. era como ir resolviendo las cosas de acuerdo a toda una necesidad interna con la ciudad. Con la ciudad, iba a ir descubriendo cómo generar algo desde la localidad, y eso me gustaba porque la primera intención es que teníamos con los clientes, la comunidad o el usuario, lo que sea, era como de miedo.
de miedo de parte de ellos y miedo de parte de acá porque no teníamos referencias. Yo no le podía decir, sí, en la vuelta de la Juan X Marco vas a encontrar algo parecido, mira cómo se ve. O en una revista que diga, mira cómo se ve la Casa Infinita en una revista, mira, ¿dónde encontramos? Y entonces, ¿cómo es ese proceso de venderle a un cliente cuando no hay referencias? Yo de creo lo que quiere? más que vender, porque cuando hablamos de vender como un producto, creo que fue eso, fue entrar a un proceso, es decir, por ejemplo, la Casa Infinita, a ver tía, porque era una tía, a ver tía, venga. Ella no tenía nada de confianza de que eso pueda funcionar. A ver tía, venga, mire, vamos a armarle un pedacito, vamos a ver, a revisar, a ponerlo a prueba con cemento, vamos a trabajar con varilla. Sí, ya, perfecto, ya, no, ahí vamos viendo, es decir, no se vende como algo del producto como tal, el render o algo. Se va de la mano del proceso de que puede ser posible. Ya, qué interesante. Y te cuesta a veces, digo, no sé si educarle o tratar de convencerle a un cliente. Por ejemplo, está esta casa que diseñaste para una persona mayor. Sí, la Casa del Silencio. La Casa del Silencio, Ajá. sí, la que hablas mucho de la Sí, atmósfera. es súper lindo. Ese en todo caso no es un proyecto comunitario, es un proyecto privado, sí. ¿Te buscan ellos ya sabiendo lo que tú haces? Claro, Sí. claro, porque a ver, ellos están muy conectados con la agricultura. Ya. Y tú sabes que la agricultura es parte, siempre va a estar en contacto con la naturaleza. Entonces, siempre las personas, a mí me encanta ahora porque siempre las personas que nos buscan es esa cual la que se sienten identificados con algo natural. Ya. Es decir, con algo natural. Así sea las plantas, ya nos indican. ¿Por qué? Porque se sienten identificados, por eso yo le digo. Entonces, es buscar esa emoción que hablábamos perdida, buscar esa sensibilidad perdida. Entonces, él era un agricultor hace mucho tiempo y él construía todas sus cosas para los talleres, para las máquinas de agricultura, las bodegas. Siempre ha sido un constructor, pero nunca construyó su casa. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él ya tenía como en la mano cosas así, y los hijos, que son los jóvenes, dicen, papá, aquí tenemos un arquitecto que puede ayudarte a materializar todos sus sueños. Y es un señor de 80 años. Exacto, ¿y cómo? Es más, entonces, alguien mayor, ¿cómo? Fue un proceso interesante y bien chévere porque ¿cómo llegas a un diseño en el cual él puede decir, bueno, vamos adelante, si él ha tenido todo el bagaje de construcción antes? Le mostramos en el modelado, casi no me gusta usar mucho el render porque me gusta más es como entrar al modelado, entender cómo puede funcionar. O sea, algo más de esquemas. Algo más de esquemas, sí. Entonces entramos con el modelado y vimos y identificamos muchas cosas que a él le gustaba lo natural, lo visto. Entonces, al momento de identificarlo, conversar con él, yo me tuve que antes de presentar el proyecto ir a recorrer casi un día todo lo que él ha hecho, Ya. a entender su esencia, sus necesidades, sus cosas. Y nada, yo creo que cuando le presentamos, claro, habían cambios, habían cositas que eran necesarias. Y nada, y salió. Entendió él que vivir desde un patio interior puede ser interesante para él porque él salía a leer los periódicos. Él sale a leer los periódicos, todavía Silvio sale a leer los periódicos y todo eso. O sea, viene más al hecho de que tú entendiste bien lo que él necesitaba, lo que él quería y cómo le podías como ayudar más bien, más que vender. Sí, comunicarle su idea y sus necesidades. Y fue un proceso casi como de un año también en la casa. A veces uno dice, ay, no, es que esto lo hacen rápido. No, porque, por ejemplo, hoy día publicamos un proyecto, un ejemplo, pero hay proyectos que ya vienen terminándose hace un año y medio pues, atrás, ¿no? Claro, sí, te entiendo, perfecto. Retomando un poco estos temas y curiosidades que yo tenía, porque quería saber tu opinión. ¿Qué opinas yo soy un fan de Abraham Cota Paredes, pero por el tema de que es un gran comunicador, de que tiene estos proyectos de enseñanza. Vi que tienes tú un diplomado. Sí, que diste total, con él. amigo. Bueno, no amigo, pero es conocido de la red que hablábamos de intercambios. Que me gustan a mí los intercambios, los intercambios de saberes y todo eso, ¿no? Perfecto. Con todo este antecedente que te digo que le admiro mucho, ¿qué opinas de esta como
esta como evangelización que él trae de tratar como de poner de moda, no digamos de moda, la arquitectura introspectiva. A ver, yo creo de que, es que, a ver, ¿él dónde vive? Sí. Preguntémonos. Ajá. ¿Cuáles han sido sus estudios? Me acuerdo, México, en la parte donde yo vivía, también hay lo que se le llama allá mucho fraccionamiento, es decir, muchas ciudadelas privadas, que la mayoría de arquitectos trabajan mucho dentro de estas ciudadelas privadas, Sí. con casas privadas, ¿no? Entonces, él cómo entiende la arquitectura. Él entiende la arquitectura mucho más desde adentro, a lo mejor por las mismas condiciones. Y esas condiciones de entender desde otra visión la arquitectura, es decir, de que es para las personas, que se pueda vivir, pero desde su contexto. Ya. Allá ya hay otro tipo de contextualidad, de clima a lo mejor, de cultura. Sí, la caché. Es decir, aquí yo no puedo generar eso. ¿Por qué? Porque si yo lo genero, lo que voy a hacer es a generar más ciudades inseguras. Sabemos que Exacto. Sí, la caché. Sí, nuestra realidad es totalmente distinta, y aparte, si yo genero algo parecido, tendría que tener demasiado mantenimiento, pero demasiado. Y eso es a lo que voy, es que he visto que sí se empezó como, he visto un par de ya ejemplos de arquitectura muy similar, esta arquitectura blanca, muy como de lo escultórico y muy introspectiva, ya que he visto unos ejemplos por acá, y entonces, ¿no crees que sea...? No, a ver... Porque de todas formas hablamos de que sí. aquí también hay inseguridad, ¿no? Sí, O sea, ¿no crees que sea una respuesta? Totalmente. A ver, es que, ¿cómo te puedo decir? Siempre cada quien está ligado a un fin interno. Sí. Y creo que a lo mejor las personas que van haciendo tienen un fin interno de la búsqueda de la luz, de la poética. Está bien. Sí. Para mí esas son herramientas. Utilizar la luz como material, utilizar la poética de las luces horizontales. Todo eso es una herramienta de trabajo, pero no es nuestro fin. Personalmente no es nuestro fin. Sí. El fin es cuánto aporta eso que estás haciendo con la ciudad. Ya. Es decir, realmente hago vinculación con mi barrio, con mi vecino. Realmente me puedo conectar y entender una idea de la sostenibilidad, pero de una forma local, de una forma muy... Por ejemplo, a veces trabajamos con casas productivas, con casas que generen dinero de nuestros propios lotes para poder generar compacidad, edificios que se generen sistemas para poder generar centros urbanos. Es decir, estamos muy conectados a lo urbano desde lo privado. Yeah. Entonces, cuando yo ya veo ejemplos en la cual hay esa desvinculación, hay un respeto, pero sus razones tendrán, ¿me entiendes? Cada quien tiene su forma de visualizar y su forma de ver. Y cuidado, si las personas que habitan ese espacio están muy contentos, perfecto, porque al final es para ellos. Pero acuérdate que la arquitectura siempre está dentro de un campo donde viven otros. Sí, y eso es algo que veo mucho en tu arquitectura, ¿no? O sea, siempre buscas darle algo a la ciudad, o sea, que no sea solo para las... O sea, que no sea una arquitectura egoísta. Sí. Bueno, no puedo decir ese término cada uno... Claro, porque cada uno lo va a interpretar de cualquier otra forma, a lo mejor no, porque ¿para qué voy a hacer? Es que como entrar a polémica, pero lo que yo quiero entender es que cada quien responde a un contexto. Y si cada persona, tú dices, oye, pero algo no está respondiendo, es porque algo está pasando. Yeah. Sí, a eso es lo que voy a decir. Pero está bien, a lo mejor puede haber muchos likes, muchos seguidores. Es una manera también de tener más fuentes de ingresos y todo, pero es otro enfoque, ¿no? Es porque otro enfoque, cada uno tiene su enfoque. Tú has dicho que no vives de la arquitectura. No, a ver, vivo de la arquitectura, cuidado. Sí. Pero no es que es mi fin el dinero, es muy diferente. Yo realmente trabajo con proyectos privados, con proyectos comunitarios, hago un equilibrio y todo, pero mi fin no es, yo no soy constructor, por ejemplo, yo no soy una constructora que me dan el dinero y yo le doy llave en mano. Claro. Sí, la cacha, no puedo trabajar de esa forma.
A eso lo veo. Pero realmente sí tengo trabajo de poder hacer el acompañamiento del diseño, de la guía, de que todo se vaya bien, de trabajar desde la obra, del territorio, ¿no? Está perfecto. Y con este antecedente también quisiera ya ir entrando a la parte de tus procesos. ¿Cómo funciona el abordaje de un proyecto contigo? Yo creo que es ver a la persona que te viene a pedir el proyecto no desde una forma cliente. Yo creo que si no es amigo o si no generamos conectividad de amistad o una conexión de amistad, no podría trabajar ningún proyecto con él. Ya. Porque a lo mejor está buscando satisfacerse de una forma muy rápida para ellos nada más, así sea que tú trabajes 3 veces más, que tú no te paguen, que tú esto no, es decir, yo creo que tiene que haber una vinculación bella con el usuario. A veces he tenido que decir que no, Ya. porque he visto intereses que no son mis, ¿cómo te digo? Mis fines, que son Claro. intereses muy comerciales de poder decir, ¿sabes qué? Quiero hacer una ciudadela con 20 casas iguales. No es mi fin, es a dónde voy a llevar una arquitectura en la cual algo que no estoy de acuerdo. Claro. Entonces sí creo un poco en la ética y tampoco, a ver, no todo lo legal es ético, trabajamos también de lo ilegal. Nosotros hemos hecho muchas cosas ilegales en esta vida. Cuéntanos qué ilegalidades has hecho. Como por ejemplo no se puede construir en el río y trabajamos una vivienda. Bueno, no podemos construir en el río, pero trabajamos un observatorio para la isla Santay. Lo construimos ilegalmente porque el no se puede construir no significa Que no se deba de construir. que no se deba construir. Sí, Cuando te entiendo. nuestro patrimonio de construcción flotante es de 100 años, ¿y por qué? A ver, ¿por qué ir perdiendo un poco ese patrimonio Sí. para decir que se ven feas esas casas flotantes, hay que sacarlas? Entonces, para nosotros es eso, construirla, utilizar todo nuestro conocimiento local y todo el entendimiento del patrimonio en construcciones de madera, de cosas flotantes y todo. Y por qué no coger el río como una parte de navegación Ya. y llevar el observatorio, por ejemplo, hasta la isla Santay, que fue un proyecto de un día de traslado. Es la primera vez que se ve que un proyecto flotante de habitado pueda ir cruzando, navegando toda la ciudad, pasó por aquí, Ya. hasta llegar a Guayaquil. ¿Cuándo nos enseñan que la arquitectura tiene que ser siempre eso? De venir el cliente y venir no acá y sentémonos y conversemos y a ver cuánto dinero hay, cuánto tienes para invertir, cuánto voy a ganar. Sí. Si creemos de que esto pueda ser una tendencia o algo, bienvenido sea. Que se inunda y todo el mundo comienza a hacer y a pensar cosas que puedan utilizar y puedan servir para muchas personas. ¿Sí? A mí realmente los proyectos que más me satisfacen son los proyectos que las otras personas que no estamos muy involucrados nosotros puedan valorar la arquitectura desde su hábitat. Oye, me interesa, como te digo, nos interesa muchísimo saber tu opinión sobre algunas cosas y justo me acordaba de que he conversado con Felipe Müller de 10 más Müller, sí, no sé si les ubicas. Sí, claro. Y bueno, él tenía como una visión muy crítica de este tipo de construcción en madera. Él no decía como que estaba mal, ¿no? Pero que decía que para él la arquitectura tenía que perdurar y todo eso. Y justo le escuchaba yo también a un diseñador industrial que se llama Ignacio Cadena, un mexicano, que él decía que no hay nada más sostenible que un objeto bien diseñado, porque es algo que puedes heredar, que le va a servir a tus hijos, que le va a servir a tus nietos. Entonces, si hablamos de estas cosas, ¿cuál es tu opinión con respecto a lo que...? Bueno, poner en plano, porque es madera durable, puedo hacer una crítica ahí. Mi abuelo tiene una casa casi de 150 años de madera. ¡Wow! Ya. Acá por donde un proyecto que estoy trabajando hay una casa casi de 200 años de madera parada. Ya. Tenemos la casa de José Joaquín de Olmedo que tiene troncos de madera de como de 100 y pico de años. Ya. Entonces,
las mayores casas del terremoto que se cayeron menos fueron las construidas con madera y bambú. Y son los que sobrevivieron. Ya. Pensar en una cosa de poder poner al material como una especie de que por uso eso porque no va a durar o porque tiene una estética distinta a lo que es la tecnología de ahora, es un poco cuestionable. Y si yo tengo un tronco de madera que sea rápido de crecimiento, que no sea que demoren como el samán, cosas de 50 años, sino que sea o bambú que pueda crecer en 6 meses, 1 año, o lo que sea, o 2 años, o madera más local que podamos mantener a la mano, comparado con una columna de cemento que tengo que tumbar media montaña, o tengo que traer el hierro de Guayaquil O de China. o de China. Perfecto, hago una estructura híbrida. No es todo, porque al final es difícil encontrar permisos para construir dentro de la ciudad solo madera. Sí. Pero sí podemos trabajar con entendimientos híbridos, trabajando tecnología con lo que hay en la mano y salga más económico. Entendemos de que la durabilidad sí es buena, pero también es algo egoísta. Sí. Si nos ponemos a pensar, ¿por qué tengo que dejar siempre algo a los hijos? ¿Qué tal si ellos no ¿Qué quieren? pasa si ellos tienen su propia autonomía y dicen, no, yo quiero irme a vivir a un edificio alquilado porque no quiero gastar más recursos en solares vacíos? Tienes razón, o sea, ¿y qué tal si tu hijo no quiere quedarse aquí, por ejemplo, y quiere viajar y le estás atando con algo aquí? Entonces, eso es cuando pensamos de que siempre tenemos que trabajar para otro o dejarle para el otro porque solamente es mi sangre. Yeah. Yo hasta a veces me he cuestionado realmente si realmente, oye, yo amo el hecho de que algún rato pueda adoptar a una persona o adoptar a un niño. Yeah. Porque siempre tenemos que tener hijos del mundo de nuestra sangre, ¿no? Entonces, claro, ahí yo les hablo como de que, ok, está bien, puedo tenerlo, pero también puedo adoptar, también puedo hacer esto. Es decir, cuestionarnos por qué siempre tenemos que pensar en lo que todo el mundo se cree que... Sí. Si tú te pones a pensar, habla con tus abuelos y pregunta cómo eran las ciudades de antes. Las ciudades, más que nada de la costa, o las ciudades de la sierra, que están muy, muy bellas, hechas, algunas perduran en el tiempo. Eran las ciudades que mejor funcionaban. Yeah. Sosteniblemente eran los más bellos, no había muchas emisiones de carbono, caminaban, no usaban mucho el carro, usaban la bicicleta, vecino, eran las tienditas de la esquina, no estaban tanto estas industrias de tías de gigantes, ¿no? Que ya matan a todo el comercio, matan a todo el comercio productivo. Sí. Era entender eso, ¿no? Se vivía bonito, no había mucho robo, mucha delincuencia, porque todo el mundo tenía todo a la mano para poder solventar. Había un proceso de canje, proceso de intercambios. El trueque. Trueque, yo no te doy esto, pero te doy esto, me puedo vestir esto. Doña Ofelia, tengo esta camisetita, ¿le puede servir a su hija? Tome, ya, véngase a tomar un café en la noche. Es decir, y todo eran con procesos de viviendas altas. Por ejemplo, en las peñas de Guayaquil eran viviendas de madera, hermoso, todo fresco, no necesitaba mucho aire acondicionado. ¿No? Entiendo. La sabiduría popular. Decir que eso es algo negativo porque no perdura en el tiempo, o es algo que viene en moda, o es algo de tendencia, te lo pongo en mesa y te lo pongo a la reflexión. Sí, tienes razón. Y por eso me interesaba saber los cuestionamientos. Yo no soy alguien de absolutos, yo no digo que alguien tenga la razón, pero me interesaba saber tu opinión también. Y como te dije, me parece muy coherente lo que haces acá, porque la madera es local, la sabiduría de los artesanos que trabajan con madera, el material aquí es muy fresco, exacto, o sea, tiene mucha coherencia. Cada lugar tiene su coherencia propia. Lo terrible es criticar a ese lugar porque no lleva una coherencia propia de uno mismo. Sí, es imposible yo generar una crítica sobre algo, un material, sobre la gente que está haciendo cosas en Quito o algo, pero cada quien tiene sus procesos, ¿no? Sí. Puede que ya sea más coherente la construcción con barro, con tierra,
Podría ser. Es mucho más congruente, no sé, la verdad yo nunca he tenido la oportunidad de construir con tierra porque acá hay otras dinámicas, a lo mejor la tierra como nunca se ha construido acá, no es, la gente no lo va a tomar bien, lo va a tomar, es decir, no puedo yo imponer a algo en la cual tampoco, así no funcionan las cosas, no, Sí. no funcionan. Sí, 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 tienes razón, José. Sigamos con el tema de tu proceso. Entonces, ¿cómo le vas abordando? Bueno, ya a partir de ahí ya hay un seguimiento con las personas que vamos a trabajar y siempre nos encanta trabajar con colaboradores. Cuando hablo de colaboradores, colaboración es de personas que también están en búsqueda de buscar cosas distintas. Ya. Hemos trabajado con diseñadores gráficos, con arquitectos, como por ejemplo, ahora último estamos con Juan Carlos Bama, que es un arquitecto docente, investigador en la Universidad Católica. También tiene sus experiencias, sus necesidades, sus inquietudes, sus búsquedas. Aprendemos el uno del otro, nos vamos reforzando a entender de que también se puede hacer buena arquitectura desde la colaboración sin nada de decir esto me pertenece porque esta es mi idea o algo. Es decir, es lo más absurdo de que podamos pensarlo de esa forma, desvirtuar un poco el ego del arquitecto y decir, hermano, y decir, no, es que esa es mi idea, no, es que esto es mío, esto yo lo hago, esto yo lo hice. Yo tengo la razón. Yo tengo la razón. Yo creo que, a ver, yo creo que por ahí viene el cuestionamiento un poco de la profesión. Sí, 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 es algo que se ve mucho aquí en los arquitectos. Pero no es culpa de los arquitectos, es culpa de la academia. Sí, sí, sí. Mientras tengamos una academia en la cual nos digan, a ver, el día viernes tienen que presentarme cada uno su proyecto de taller, desde ahí ya estamos mal. ¿Por qué? Porque habla de cada uno Ya. y no habla de equipo. Claro. No te enseñan a trabajar en equipos. Es rara las ocasiones en las que se trabaja en equipo. Se trabaja en equipo, pero, los proyectos urbanos, pero porque ya te toca trabajar en equipo. Entonces, cuando hablo de la academia, no es solamente el proyecto de arquitectura o la carrera de arquitectura. Hablo de la academia de formación total. Desde chiquito, ¿cuándo te enseñan a trabajar en equipo? Sí, En la educación inicial, ¿cómo te enseñan a trabajar? ¿Alguna vez tú cuando fuiste estudiante fueron a darte arquitectura? ¿No? Fueron a darte ciudad. ¿Cómo son las ciudades? ¿Qué se puede hacer para hacer una bonita ciudad? ¿Qué necesita una ciudad para ser linda, para ser caminable, para ser muy de naturaleza? ¿Te han hablado de eso? ¿Crees que la arquitectura debería ser un tema de cultura general? Pero no, a ver, no es que debería de ser. Es lo que hemos criticado desde que teníamos conciencia. ¿Por qué? Porque tú sales de aquí, estás conviviendo un espacio en el cual el otro también convive. Sí. Camina, vas a la calle, han pasado 1000 personas también ahí que conviven. Tú coges el carro, estás conviviendo con el otro. El único lugar que no convives es en tu casa. Pero tú no vives en tu casa todo el día. Tú vives en una ciudad. Sí. Y si no entendemos a la ciudad como un organismo vivo, que podría ser capacitado, estudiado, reflexionado desde la educación inicial, ¿qué pretendemos de grande? Claro. ¿Cómo hacemos para poder convivir con el otro? Por eso es que en Latinoamérica tenemos ciudades tan desorganizadas, no hay orden, hay muchas problemáticas sociales. El tema de la corrupción viene también por eso, porque siempre he querido para mi bolsillo todo, soy yo, no importa el resto. Cuando cambiemos ese modelo es cambiar todo un sistema de educación. Cuando cambiemos ese modelo, creo que podemos ir viendo respuestas un poco más amenas sobre los proyectos de arquitectura y educación, ¿no? Oye, sí, y creo que si es que se empezara a entender desde esa parte, o sea, hacerles más sensibles desde las educaciones iniciales, yo creo que ahí sí ya no nos ganaría la inteligencia artificial, hermano. Pero es difícil que pase eso porque ahorita se enseña en la educación inicial con el celular. Ah, sí, ¿no? Ya los sobrinitos tienen Instagram, tienen Facebook. Yo sé, ya es culpa de los padres, es culpa de esto, que no se lo educa y todo. Pero hay que ser realistas. Sí. A uno que se le escape en la universidad, el otro lleva un celular y ya tienen toda la información todos.
Sí. Es decir, no, es que yo lo cuido así, yo le enseño esto, pero si dentro del sistema ya está distinto, hay que comenzar a adaptarse y poder llegar al mensaje mucho más fuerte, mucho más rápido. La verdad es que cuando hablo de mensajes es decir, vayamos suave, no vayamos tan... Lo que viste es ayer que se publicó el tema de las casas en serie, es a lo inmediato. Loco, eso tiene ni un año tiene y ya tienen casi medio bosque abajo con más de cuántas viviendas listas para ser entregadas. Claro, entonces es la rapidez, la inmediatez de la construcción rápida, lo devastadora, lo Mi hermano, abrumador. y yo creo que Guayaquil, ya haciendo una crítica, quiero hacer crítica también de estos espacios. Y siento que ya no tiene cura, hermano. Con tanto hormigón ya no tiene cura. Aquí en Babahoyo yo creo que tienes muchísimo Sí, por hacer, tú como total. punta de lanza, pero Total. en Guayaquil, ayer que pasábamos por allá, eso parece un infierno, Sí. hermano. O sea, el tráfico, la gente, 5 carriles ahí con pasos a desnivel, tú te pierdes, te metes por un lado. No. O sea, no hay dónde caminar. ¿Dónde camina la gente en ese tipo de lugares? Sí, es complicado. Es por el entendimiento, la sensibilidad desde la política. Es decir, la política se ha utilizado para poder generar intereses interpersonales, más no intereses colectivos. Ya. Cuando hablábamos sobre la educación de la colectividad desde pequeño, Sí. ahí está la razón. Entonces tú dices, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué? Si nos vamos a Viena, por ejemplo, ahora último estuve en Viena con el tema del premio, y Viena es una de las ciudades más vivibles del mundo. Yo decía, pero a ver, vamos a conocer por qué es está en la mejor calidad de vida del mundo. Es decir, y tú te das cuenta ya de que hay espacio para el que no puede caminar, hay espacio para el niño, para la mujer embarazada, hay espacio para... tú llegas, hay agua gratis por todos lados, hay agua potable, tú puedes tomar, no te venden agua en las tiendas En porque botella. tú ya la llave es Qué tan potable que hasta es alcalina, que te puede ayudar a sentirte más joven. No hay caos, no hay tráfico, toda la gente respeta las señales de tránsito, hay un bus, es decir, todo está muy bien hecho, todo está muy bien ordenado, todo está muy bien puesto, no hay morbosidad para las mujeres, que en este sentido que viene una mujer de allá, oye, es decir, es cultural, no hay el tema de la gente vive muy feliz, está muy contenta, camina, que necesitas, te ayudan. Ya. ¿Qué te quiero decir con esto? De que siempre los anhelos en esta ciudad latinoamericana van a lograr ser ese ideal feliz. Pero va a solo pasar superficialmente. Nada más. Exactamente. Ahí va. Sí. Superficialmente, no desde la raíz. Porque ellos saben que si lo vamos a atacar desde la raíz, pasarían años. Exacto. Y ellos solamente tienen 4 años en el poder. Entonces es más fácil inaugurar un puente que mejorarle. Tienes toda la razón, hermano. Cuando hablamos de arquitectura desde la coherencia, no es desde la arquitectura, es desde la vida. Sí. Si tú sales de la figura del arquitecto y comienzas a entender la vida coherentemente, la arquitectura va a ser una consecuencia de tu entendimiento. Imagínate, a veces pensamos, sí, es que tu estilo, diseño, de trazo, ¿no? Estilo. Cuando hablan desde ahí, es superficialmente Sí, que sí. se ve las cosas, pero hay detrás muchas cosas. Educación, cambiarle la mentalidad un poco a la gente, o sea, ahí hay un montón de cosas. Ya eso ya es muy de percepción, ya tú haces algo y ya no es que tienes que obligar a que eso te pueda comunicar, es muy complicado, tiene que haber todo un proyecto integral. Cuando hablo de todo un proyecto integral es como esto, Alejandro, es decir, el venir a Babahoyo, el tener un interés de poder comunicar un mensaje, desde ahí ya hay un interés en común de decir, wow, se pueden hacer las cosas distintas. Sí. A lo mejor esto lo puedan ver 2, 3, 5, 10, 20, 40 personas, pero ya le llega algo. Sí. Y ese llegar a algo va a hacer que se vaya conectando. Entonces yo creo que necesitamos
ahorita utilizar el más media para poder conectar y llevar un mensaje de que hay que tomar las cosas con calma. Sí. Y pensar en la coherencia, en las ciudades, en lo que necesito, en qué es lo que necesito como persona y todo eso, ¿no? El mensaje correcto, José. Sigamos con lo de tu proceso, o sea, terminemos la parte del proceso. ¿Qué particularidades hay en tu proceso? ¿Trabajas mucho con maquetas, con dibujos? ¿Cómo funciona? Yo casi soy más de territorio. En este caso, hago mucho. O sea, de acercarte al lugar, de sentirle. Exacto. No es que de sentirle. A ver, en el proceso de construcción hay muchos cambios. La verdad, yo siento que los dibujos son al final una esquela, una guía, pero se va pensando de acuerdo a todo. Es decir, voy a una visita a obra y veo que qué bonito sol pega esta hora desde este lado, pasa un árbol y mira abramos esta parte de aquí, ¿me entiendes? Es decir, ir conociendo el espacio, conociendo el lugar. Yo casi puedo decir que trabajo en los planos un 40% y el 60% se lo termina en obra, es muy de artesanía. Yo casi no es que hago proyectos ejecutivos que te hago los planos así, pero perfectos. Con detalles y con de detalle todo. ahí y conversan, no, le doy lo necesario y si quieren contratarme a mí para llevar su guía, bien. Si no, cualquier cosita, le digo, en el teléfono que necesites te ayudo gratis, te ayudo porque quiero que lo hagas mejor. Entonces, no es que voy a estar ahí con él todos los días. Todo. Claro. Porque al final va por ahí, ¿no? Pero la mayoría siempre contactan un seguimiento porque siente de que quieren tener ese proceso de involucración conmigo, ¿me entiendes? Porque acuérdate lo que digo, es decir, la confianza es buena. Yo no soy arquitecto y yo te voy a buscar como arquitecto. Si tú no me generas confianza, ¿tú crees que yo te voy a pedir algo para donde yo voy a habitar? No. Claro, ¿no? Entonces, eso es interesante, que también no veas a una figura del arquitecto como tal, sino a alguien que tiene un conocimiento y que puedan ser amigos al final. Chévere, José. O sea, me parece genial. Para ir cerrando lo de tu proceso, ya entendemos, o sea, lo que entregas son más bien esquemas. Dibujos con medidas y todo eso, pero se van haciendo maquetas de estudio, procesos. ¿No eres de render? ¿Realista? Casi muy poco. Los renders realistas ha sido unas veces nomás en proyectos que han sido como más urbanos para que poder entender. Pero casi no mucho. Que yo creo que el render a veces es mentirosito. Sí, es que pierdo mucho tiempo en un render. Me haces por una cuestión práctica, entonces. Pero demasiado práctica. Es decir, imagínate hacer un render que me cobren y pagar por un render porque quiera vender algo. No, es decir, si la arquitectura desde el modelado no se comunica bien, algo está pasando ahí. Si desde una maqueta de estudio no se comunica una sensación de escala, proporción, ritmo, diseño, bien. Es decir, el render es una herramienta que es bellísima para mucho contexto, ¿viste? Ahí donde hablamos, no hay que satanizar todo. Ahí cada cosa tiene su contexto y momento. Lo malo es cuando no hay ese equilibrio y utilizan el render como el proceso final de toda la arquitectura. Mientras más bacán sea, es porque yo soy el más bacán y porque soy el mejor arquitecto porque renderizo mejor. Hay que sacar un poco esa idea, ¿no? No, te entiendo perfectamente. José, para ir cerrando, ¿tienes algún aprendizaje que le quieras contar o que te hubiese gustado saber a ti cuando empezaste en la arquitectura? Sí, creo que tomarme más café con maestros de arquitectura. Es decir, siempre hubiera querido sentarme a hablar no de arquitectura, sino de sus procesos, porque al final de cuentas no tuve maestros, lo tuve en México. Cuando ya estuve en México, que fui conociendo a gente muy sabia, muy linda, muy bella de personas. ¿Y que te permitía acercarte? Que me permitía acercarme y a conocer más allá, detrás del telón de la figura que siempre me habían vendido en la universidad del arquitecto, ¿me entiendes? Es decir, yo creo que el problema más allá de la arquitectura es cómo nos forman. Nos forman de una manera súper extraña, súper rara, con esa necesidad.
de querer ser superior del otro. Me extraña, es decir, es raro. Eso también me da vergüenza hablar del arquitecto como el arquitecto, ¿no? Ya creo que sí, ya está bien, lo reconozco, somos arquitectos porque con eso estamos formados, pero hablemos ya desde otras visiones, otras cosas prioritarias que nos puedan interesar más, ¿no? Y creo que mencionaste muy bien o resumiste esto muy bien al principio cuando nos decías que primero eres persona y después arquitecto. Claro, yo creo que por ahí va, porque bueno, aunque los arquitectos son personas, no es que tampoco son extraterrestres, pero yo creo que más que personas, cuidado, somos ciudadanos. Ciudadanos es la palabra. Sí, que se- ciudadanos, sí. porque al final sí todos somos personas, pero a veces el arquitecto, no, ¿por qué yo voy a andar en bicicleta? ¿Por qué yo voy a hacer? ¿Por qué yo voy a tener? No, que me esperen, que esto, no, El virtuoso arquitecto. no, es decir, nada, ya, si ustedes se dan cuenta, casi publico muy poco en mi Instagram de Natura Futura la imagen del arquitecto per se. Ustedes se van a ver, es difícil, por ahí unas cuantas veces algunos premios que realmente fueron súper importantes en algún lado en la etapa de mi vida personal, pero de ahí me cuesta que vean la arquitectura como una imagen de una persona. ¿Y cómo haces para que no te gane un poquito no sé si decirle la fama, podríamos decirle? Es que vienes ya de premios, vienes ya de reconocimientos, revistas. No La sé, es verdad como es que no creérsela, difícil. o sea, o ignorar un Sí, poquito eso. la verdad, no sé, loco. Yo creo que, es que, no sé, siempre me ha parecido decir, no sé ni siquiera qué es la fama. No creo ser ese adjetivo, o sea, Sí, más o menos, pero... claro, pero a veces me preguntan qué es la fama, es que la gente te reconozca porque haces un trabajo distinto. ¿Y para qué decir? No tiene sentido. No, es que hay algo que todavía no puedo decir. Sí, para mí la fama es pasajera. Sí. Para mí la fama es alguien que canta bonito y dentro de su necesidad y después en 2 días se olvida. No quiero ser famoso. Y tampoco quiero que me recuerden toda la vida. A mí personalmente no me interesa. Yeah. Yo lo que quiero es tener la mayor cantidad de tiempo bonito para poder hacer cosas. Yeah. Es decir, eso es suficiente. Si hay alguien que ya me corta el tiempo, ya no es bonito ni divertido. Si hay alguien que no me genere paz o algo que no me genere paz, ya no es chévere. Yeah. Entonces, para mí va por ahí, es decir, olvidémonos de los reconocimientos y de la fama. Para mí, cada vez que publico un reconocimiento, a mí me da orgullo, no por mí, sino por la ciudad, que desde pequeño, Bahoyo ha sido de esas ciudades de tránsito, de esas ciudades y que siempre yo iba a las bienales y todas las bienales las ganaba Quito, Cuenca, Ambato y todo siempre allá. Y Sí. ¿cuándo en la vida ganaba una de estas ciudades chiquitas? Sí, Entonces, cuando hablo de reconocimiento, me da orgullo por aquel Ya. logro. Pero no se te por- sube el ego. Pero ¿cómo es subir el ego? No sé, ¿qué significa subir el ego? Subir el ego, ¿cuál podría ser una definición una correcta, definición de como- que se me sube el ego? Es decir, como ¿qué podría yo hacer? ¿No? ¿Qué tendría que hacer para decir que se me sube el ego? Es decir, si yo comparto un reconocimiento que gané, por ejemplo, en Viena, ¿eso es subirse el ego? No. ¿O eso a lo mejor Es un orgullo motivar- para todos de acá, o sea... motivar a los jóvenes, decir que sí se O puede sea, lo que hacer? yo quiero hacer lo que yo quiero saber es cómo logras que no se te suba, ¿me entiendes? O sea, porque después de tantos A lo premios, mejor, loco, no sé. No, la verdad es que no tengo una definición a eso, nunca lo he pensado, la verdad. ¿Se me puede subir el ego? ¿Cómo se me puede subir el ego? No. yo creo que es tu naturaleza que Yo es creo que como- sí, yo creo que va por ahí. muy Ya es una desprendido. muy desprendido, Sí, esa sí, es la sí, palabra. Yo creo que sí, por ahí va. El desapego, Exacto. el tema de no fijarme en algo, de no... Yo siento que el trabajo duro, el trabajo bien hecho y el trabajo hecho con amor, vacancísimo y todo eso, va a tener un resultado por siempre. Por eso es que mucha gente no entiende y dice, oye, pero es constante eso, ya, para. Yo, pero ¿cómo puedo parar sin mi trabajo? Exacto. Y te apasiona y te Y, gusta. sí, ¿y cómo hago? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo paro? Si lo que hago todos los años es parte de mi trabajo, de mi proceso. Imagínate esa casa que llevamos hasta... Para mí es esa la arquitectura. Es la experiencia de buscar estas cosas que no están muy...
no están establecidas Claro. dentro de un sistema. Del estándar de lo que hace un del estándar de lo que arquitecto. hace un arquitecto. Imagínate. Sí. Oye, he tenido oportunidad de construir una vivienda de Palex para el terremoto. He tenido la oportunidad de llevar una casa flotante por el río. He tenido que trabajar con una rehabilitación de casas flotantes acá, de habilitar estas viviendas sociales colectivas, de poder trabajar en proyectos en Huaquillas, en la frontera, con gente que realmente no entendían cómo eran esos procesos operacionales. Entonces, imagínate, todas estas cosas que no nos enseñan en la universidad, es la experiencia. Y creo que desde ahí va la cosa, ¿no? Está perfecto, José. Para ir cerrando, ¿sueños? ¿Qué sigue para ti? ¿O qué? Nada, yo creo de que yo creo que sí ir trabajando ya a un nivel mucho más involucrado al tema de asesoría de los políticos, la verdad. Ah, genial. Sí, ¿Has porque tenido ya un acercamiento? He tenido algunos acercamientos, sí, yo creo que es importante. Es importante porque así, yo quiero mucho mi ciudad, no puedo quererla desde un asiento, tengo que quererla desde una acción mucho más colectiva. Sí, de todas formas, tus acciones colectivas hacen mucho bien, pero claro, yo creo que podrías ayudar mucho más desde ya una perspectiva más urbana, ¿no? Sí, ok, ¿o no? Sí. Yo lo he pensado, lo he reflexionado, al principio estaba como un poco, no, porque estaba, pero creo que sí, ya, esas son ya etapas, no más que sueños son etapas que creo que es importante y necesario explorarlas. No decirle no, sino comenzar a ir a explorar, aprender a ver cómo son estos procesos, cómo son, y eso es bello. Chévere. Digamos, bueno, no sé, no me imagino un vota por José Fernando Gómez. No es del actuar desde el Te político. entiendo, es como una consultoría que sería tu idea, porque no te veo tampoco en una oficina. No, todo el día. es que yo me imagino eso y ya estaría con mi salud mental en el piso. No es por lo que sea, sino es por el sistema de cómo llevan la política, ¿me entiendes? Sí. Pero sí es bonito trabajar desde afuera y generar política desde afuera. Sí. La arquitectura es política al final, lo que hemos hecho es política. Política porque responde a servir. Sí. Y responde a tener manifiesto y responde a tener nuevas visiones de acupuntura desde la política y hacer red y hacer ciudad. Esa es la política urbana que tenemos que trabajarla mucho y reforzarla más. Pero vamos a ver, estoy viendo en eso, de ver si hay algún candidato que podríamos nosotros apoyar, aportar, a generar imagínate un mercado grande, un malecón o algo que realmente genere ciudad, que podamos nosotros asesorarlo. Sería chévere, porque al final ya es algo mucho más, que puede ser hasta, porque claro, ¿quiénes hacen la ciudad ahorita? ¿Quiénes arman nuestras ciudades ahorita en el municipio? Los políticos. Los políticos, y a veces los políticos son arquitectos. Claro. Claro, es que hay departamentos de arquitectura, pero ese departamento de arquitectura, ¿cómo está capacitado? Claro. ¿Conoce nuestra realidad? No, es que no son de aquí, son recién pasantes de allá, de Quito, de acá, y acá, y esto de allá, y esto por acá. ¿Y? Sí. Entonces, creo que sí, si queremos ser críticos, también hay que ser frontal con eso y entrar a colaboración. No podemos decir que ellos hagan lo que les dé la gana. Buenazo, sí, yo creo que ayudarías mucho desde la perspectiva urbana. Para terminar, José, quisiera hacerte un pequeño cuestionario. Este es un cuestionario rápido. ¿Ya? Permíteme. Va más bien con temas de ocio, solo déjame ver el carro nomás. No pasa nada aquí, ¿verdad? No Está todo pasa bien. nada. Este va más relacionado con temas de ocio, José. Okay. O sea, con tus gustos, Ya vamos a... Y la idea es que sea un cuestionario rápido. Y me falta una cosa, es una dinámica que agregué recién. El invitado anterior le hace una pregunta al siguiente invitado sin saber quién es ni nada, teniendo en cuenta que va a ser un personaje de diseño, de interiores, de diseño industrial. La pregunta es de Pablo Iturralde y él nos decía como, ¿por qué crees que los diseñadores o arquitectos, bueno, él dijo diseñadores, usan mucho el Pinterest como método de diseño, como método de proyección? ¿A qué crees que se deba esto? Bueno, se debe porque la inteligencia artificial ¿Ya? está tan bien lograda que los resultados que tú quieres obtener en cuestión de segundos los puedas tener así.
lo obtienes en cuestión de segundos. Ya. Yo creo que va por ahí. Es una herramienta ya para los diseñadores el trabajar con la inteligencia artificial, con un sistema de referencia, y te muestra todos los sistemas de referencia ahí. Está bien. Yo no estoy diciendo que esté mal utilizarlo. Tal vez lo ideal sería curar un poquito esta información. El tema no es la herramienta. Es como le No usamos. es Pinterest. Es que a veces decimos, es que Pinterest, pobrecito, tiene la culpa. No, es una herramienta de transformación. Sí. El tema es cómo la usamos. Si cogemos el Pinterest y cogemos esa misma casa y la diseñamos acá, Ahí está. terrorífico. Acuérdate que siempre vamos a criticar a las herramientas, lo que pasa ahora, Imagínate poder generar una máquina en 3D para personas y bien diseñadita, para muchas personas que puedan trabajar, operar, hacer ecoaldea, vivienda. Es decir, ¿cómo usamos la tecnología? Sí. Es lo que nosotros hacemos. Es decir, ¿cómo mandamos a hacer unos tanques flotadores especializados para poder soportar esa parte? ¿Cómo utilizamos la tecnología? Sí, te entiendo. Y la tecnología la utilizamos de una forma en la cual sea para el bien colectivo o el bien personal. Como No sé. decíamos, normalmente lo utilizamos de una forma muy superficial. ¿no? Muy Me gusta, superficial, no me sí, gusta, me gusta, no me exacto, gusta, pero exacto. nunca te pones como que, bueno, este proyecto, ¿por qué me ¿Por gusta? qué? Veamos Exacto. un corte, busquemos Exacto, Te entiendo exactamente. perfecto. Entonces ahora me gustaría que plantees una pregunta para incomodarle al siguiente invitado. Teniendo en cuenta que puede ser alguien de diseño, de industrial, gráfico. Eso te busco esto. Ahí está. A ver. Bueno, hablemos sobre lo de la política ahorita. Sería Ya. interesante, por ejemplo, creer de que los diseñadores o arquitectos o lo que sea tienen que estar involucrados en la política. Eso es bonito, Buenas. porque al final no todos piensan igual, y eso lo hace reflexionar un poco del por qué no Sí. o por qué sí. Pero acuérdate, es que otra vez, no es estar en la política o ser el político, es trabajar junto a ella para poder generar cambios urbanos. Sí. Esa es. Perfecto. Esa es, porque después va a decir, no, yo odio la política, no quiero la quiero política. saber nada de esos políticos mentirosos, corruptos, lo que sea. Voy por ahí. Está buena la pregunta. Sí. José, a ver, ¿tienes un arquitecto favorito? Arquitecto favorito. Sí. No, tengo prácticas, muchas prácticas que me llenan de orgullo y de referencias. No arquitectos, Ya, prácticas. es una- Cuando hablo de práctica es todas las personas que están, o todos los arquitectos que están involucrados a entender su lugar como un recurso proyectivo, ¿no? Perfecto. Eso me gusta full. Ya, vamos Si a hablamos buscar. de gusto y favorito y toda esa vaina. Perfecto. ¿Tienes alguna obra arquitectónica que te guste mucho? A ver, más que gustar, yo siento que me siento identificado con muchos proyectos de arquitectura. A ver, es que ahorita el pensarlo es muy complicado, pero por ejemplo, Paraguay es una ciudad que está llena de cosas interesantísimas que todos los estudiantes de arquitectura invito a que lo conozcan. Ya. Hay muchos amigos en Paraguay que ven la arquitectura desde un punto de vista distinto a lo que se venía tradicionalmente haciendo, así mismo como en México. La arquitectura está muy bien planteada en muchos Colombia, muchos amigos de Ecuador también. Es decir, hay muchas obras que no puedo decir los nombres porque ¿Y no tienes una que te haya impresionado últimamente? chuta, impresionado. A ver, es que, por ejemplo, la arquitectura de un amigo que se llama Joseto, ¿no? Joseto Cubilla. Ahora hace como 2 años, 3 años estuve en Paraguay y me gustó tanto el hecho de que se esté haciendo un edificio de tierra. Ya. Son estas arquitecturas que ya rompen un poco el patrón de lo tradicional. Así mismo como amigos en Colombia, en Pereira, de un taller de costura de bambú. Asimismo también
es decir, romper lo que está establecido, como mi gran amiga Marta, que trabaja en escuelas públicas en la Amazonía peruana, y unas escuelas bellísimas de personas que tienen una gran necesidad de educarse en buenos espacios, en espacios dignos. Imagínate, cada lugar hay una atmósfera de arquitectura diferente que me conecta y me genera cosas, ¿no? Entonces, nada, eso. Yo podría decir... Hay un montón. No, es que no puedo tener una, es decir, cada una son distintas, cada una es diferente, cada una me conecta de alguna u otra forma. Ahora vamos a ir a un arquitectur, que es un tour de arquitectura con todos los amigos, que va a ser este fin de semana en Baños. En Baños, sí, con toditos. Y vamos a ver 2 obras de Daniel y de Juan Pablo. Entonces, Daniel Flores. Vamos a conocer un poco de esa obra. Sigo aprendiendo, soy estudiante más y me gusta digamos, esa involucración de los proyectos de los panas también, ¿no? Chévere. ¿Tienes algún artista favorito? Artista favorito, a ver, hay muchas personas, muchos artistas que me gustan mucho. La verdad que siempre, por ejemplo, si es de música, las músicas que son más instrumentales. Mucho más instrumentales. Me gusta mucho el reggae, por ejemplo. Personalmente me gusta el reggae. No sé por qué estoy muy conectado con el reggae, ¿no? A lo mejor porque me gusta mucho la playa, la costa, estar ahí muy conectado. Y desde chiquito he estado muy en la playa y con el reggae encima y nada, el tema instrumental, me gusta tocar la guitarra. Entonces, si es Jorge Drexler, un momento de copertino, sí, lo toco, hablo, conecto, porque estoy en ese momento, pero si estoy en la playa estoy con el reggae. Si estoy en el carro, me gusta, soy muy espíritu viejo, el tema de los Bee Gees, pucha, es como en inglés, español, es decir, tratar de conectarme con la nostalgia de veces de pequeño que escuchaba, ¿no? Buenas. ¿Tienes alguna serie o documental o podcast que nos quisieras recomendar o algo que te haya impresionado últimamente? Hay una serie última que me vi, bueno, que ya es viejita, pero que es 100 personas, creo que se llamaba. 100 personas, ya. Que era un experimento que le hacen a las 100 personas de la conducta humana. Ya. Y es súper interesante de ver cómo funciona el ser humano de acuerdo a los prejuicios, a los estigmas que nos pone la sociedad, al sistema, y nos ponen ahí una experimentación interesante y sacan conclusiones interesantes. Y eso me gusta. ¿Por qué? Porque nunca nadie evalúa cómo es nuestro comportamiento. Ya. Y nosotros tenemos un comportamiento que realmente es guiado y direccionado por otros, y no lo notamos, no lo sabemos, ¿no? Entonces, ahora último lo estuve viendo y me gustó. Y hay muchísimas películas, documentales, ¿cómo se llama esta serie de Black Mirror? Black Mirror, sí. Me gusta también esta idea de la utopía, de la construcción de un mensaje a partir de la desconstrucción del sistema. Ya, te cacho. Entonces, todas estas cosas que nos ayudan a desconstruir son las que más me emocionan. Chévere, buenas recomendaciones, loco. ¿Algún libro que nos quieras recomendar? A ver, ahora último estoy leyendo un libro que es El arte de vivir creativamente. El arte de vivir creativamente. Sí. ¿Y de qué va más o menos? Es más que nada de que a veces entendemos de que nosotros tenemos, a ver, por ejemplo, las personas que realmente están siempre en constante diseño del pensar. Ya. Si tú te das cuenta, los arquitectos siempre estamos tratando de ir pensando. Es nuestro trabajo el pensar. Sí. El pensar en que si hay un proyecto, en cómo funciona, Entonces, ese libro nos ayuda un poco a entender también, y me ayuda a entender a mí de cómo conocer ese arquitecto que anda siempre ocupado en su mente. Ya. Necesito ir explorando un poco las formas de referencias y de vida de una manera que va más allá de la búsqueda,
sino de ir viendo cómo conectar cosas que tengo a veces en el aire que necesito hacerlas, ¿no? Pero no es un libro de autoayuda, es un libro de entender los procesos de muchas personas que están con un pensamiento continuo. Ya. Para poder ver y buscar y darle como esa mayor tranquilidad. Ese libro me gusta, me lo prestaron, está bien, está bonito, pero si queremos algo más de arquitectura, por ejemplo, Los modos de habitar de Jorge Sarkis, que fue un profesor filosófico mío, arquitectura y modos de habitar nos ayudan también, que hay otros modos también que se puede habitar. No, y hay hartísimos libros que, puchica, nos vamos a quedar horas de horas hablando de tantas cosas que pueden ayudar a construir también algo, ¿no? Danos 2 recomendaciones más. Me interesa saber cómo de... A ver, hay un libro que se llama Menos es suficiente, que es de las ediciones de GG, que está súper bien. Ese lo compré en Colombia y ese libro también nos enseñan a ver de que siempre nos han metido que menos es más. Ya. Cuando creo que ya vivimos en una realidad de que ya no necesariamente tenemos que ir buscando por ese más, Claro. sino es Menos. de lo necesario. Ya. Es bacán porque al final te ponen en cuestión de crítica muchas cosas que se han establecido de que es lo que se debe de hacer. Claro. Me encanta cuando se rompen las cosas que no se Transgresores. transgresoras, como el construir en el río siendo ilegalmente. Justamente, y es algo que quiero abordar un poquito al final. Un lugar que nos recomiendes conocer en Babahoyo. A ver, un lugar, llegar al muelle, al mercado de marisco, Ya. solicitar un servicio de canoa y que te lleven a recorrer todo el río. Increíble. ¿Por qué? Porque Babahoyo se lo tiene que conocer desde lo que fue su origen. El río. Y su origen fue el río. Ya. Y ahí vas a notar realmente la esencia de una ciudad. Ya. Yo cuando hablo de esencias, hablo no de esencia de que si la pelota o el partido o el político haya sido de la Q. La esencia la hablo de habitar desde lo más mínimo, a lo mejor de una canoa de 40 centímetros por 2 metros, que te lleven a andar en un paseo y conectarse, todo el perfil y poder ver cómo trabajan desde el río sacando la arena, cómo son los pájaros, cómo son las personas que están pescando, cómo son las personas que viven en las casas flotantes, cómo son los malecones que están viendo hacia el río. Entienden la ciudad completamente, ¿no? Perfecto. ¿Un lugar que nos recomiendes para conocer en Ecuador o en el mundo? A ver, en el Ecuador yo siempre le apuesto a lo natural. Ya. Buscar estos espacios naturales que nos ayudan a salir un poco de la cotidianidad. Es importante de la desconexión también. Hay playas bellísimas. Ayampe me gusta full, Montañita. Si queremos hacer algo mucho más de exploración de fiesta y localidad. Hay el tema de los volcanes. No, en Ecuador, Baños, ahora último donde vamos a ir, pucha, es... Lo que quieras para conocer. Todo lo que quieras para conocer Cuenca, Quito, un Guayaquil, aunque uno dice Guayaquil, pero hay lugares en Guayaquil como la isla Santay, que es bellísimo. Tú coges y te vas a la isla y ves cómo viven comunidades. A nivel palafítica es un área protegida, no se puede construir ahí, hay lagartos, hay animales, hay especies, hay biodiversidad. No, hay muchísimas cosas interesantes que se pueden conocer aquí en Ecuador. Chévere, José. ¿Un pasatiempo que haces en tu tiempo libre? Viajar, desconexión desde el viaje. Y no solamente viajar a otros países. Cuidado. Viajar es decir que tengo un chance un fin de semana de irme, coger una canoa, irme hasta Pimocha o coger un carro e irme hasta Baba o me voy hasta Cuenca. Es decir, de conocer Ecuador tiene cosas que uno va aprendiendo.